Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Y estamos hoy listos ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Andrea Morales, que está con nosotros para hablar sobre el tema Abrazando nuestra vulnerabilidad. Y como bien dice la presentación, con Andrea vamos a aprender a ver las cosas desde otra perspectiva. Aprender, desaprender para aprender, ¿verdad? Así que Andrea, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos acá. De verdad espero que este programa hoy les deje regalos, les deje semillita de curiosidad, pero que también abra muchísimo su parte de conciencia y los pueda conectar. Así que mil gracias por la invitación, Carolina. A ti por aceptarla. Y empezamos entonces, Andrea, con si nos puedes dar la descripción o definición de lo que es vulnerabilidad, que creo que es un punto importante en nuestro proceso evolutivo, pero que está mal comprendido. No sé si mal enseñado o mal comprendido. Perfecto, Carolina. Entonces hoy vamos a ver a la vulnerabilidad como este componente de poderme mostrar tal cual soy. Y por eso, ¿a qué me refiero? ¿Sí? A veces escuchamos luz, sombra, lo que me gusta y lo que no tanto me gusta. También podemos verlo, que es un regalo interno que se nos da en la vida para también poder conectar con todo y con todos los que nos rodean, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto, parte de la vulnerabilidad es poder ir reconociendo a través del coraje, ¿sí? Es quién soy en realidad, ¿sí? Ser lo más auténtico que yo pueda ser. Y por supuesto que aquí podríamos decir que parte importante de la vulnerabilidad es que precisamente al ser seres imperfectos eso es perfecto, ¿sabes? Porque entonces resulta que estamos en este constante camino, en esta constante conexión, y acá en la vulnerabilidad también resulta que se guardan las partes de los talentos, ¿sí? Todo aquello que me puede apasionar puede ser algo que ya traigo innato y un talento, y parte de mi vulnerabilidad también es reconocer no únicamente lo que quiero mejorar, transformar, sino también aquello que ya me pertenece, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito de poder interno. Ahora, yo quisiera hacer una distinción, como tú dices, Carolina, de repente no nos lo enseñaron bien, y puede ser que vulnerabilidad casi siempre lo asociamos con debilidad. Al menos eso es lo que yo comúnmente escucho, ¿sí? Uh-huh. Yo no soy vulnerable porque yo no soy débil. Uh-huh. Pero déjame decirte que la vulnerabilidad no es debilidad, ¿sí? La vulnerabilidad, al contrario, requiere de mucho coraje y requiere de muchísima intención para llegar a eso. Así que de debilidad o de algo negativo para nada. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos todos estos conceptos culturales, lo único que pasa es que cada vez nos empezamos a cerrar más a querernos mostrar, porque sabemos que como personas, ¿qué es lo que estamos buscando, Carolina? Estamos buscando pertenecer a algún lugar, a algún grupo, ¿sí? En este caso también podría ser la pertenencia a la familia, queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos, y muchas veces todos estos componentes nos empiezan a jugar a la contraria, porque en vez de acercarnos a esta parte vulnerable de conexión, todas estas expectativas y todos estos ideales que me voy armando, de alguna forma también nos empiezan a desconectar. Entonces, hoy antes de empezar más profundo, Carolina, me encantaría, para poder ir como de la mano de estas distinciones que estamos haciendo, es que la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la parte de autenticidad e inautenticidad, ¿sí? Entonces vamos a ver la parte de la autenticidad en una palabra que a mí me gusta mucho, que es hacerte dueño de ti. ¿Sí? Y hacerte dueño de ti implica de toditito, implica hacernos dueños de nuestros talentos, implica hacernos dueños de nuestras grietas, ¿sí? de las estrategias que utilizamos para sobrevivir, de las amenazas que también podemos identificar actualmente, y por eso es que se llama autenticidad, porque cuando yo reconozco esto en mí, entonces ya puedo empezar a conectar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en autenticidad, por supuesto, va a ser mucho más fácil conectar con nuestra vulnerabilidad, porque sabemos cómo hacerlo, cómo accesar a ella, ¿sí? Ahora, cuando nosotros entramos desde la inautenticidad, que eso suele pasar muchísimo ahorita, es porque venimos desde este lugar donde necesitamos que algo nos empuje o donde empezamos a vivir más que todo, Carolina, de acuerdo a lo que se espera que yo sea, ¿sí? Y ojo,
que se espera que yo sea claro. El mundo puede tener toda una expectativa, mi familia, la cultura, el ser mujer, lo que sea, pueden haber expectativas por ahí. Sin embargo, es que de toda esa información es real para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros conectamos con la autenticidad, nos volvemos responsables, ¿sí? Yo quiero recalcar mucho hoy esa palabra, responsabilidad, porque para yo poder abrazar mi vulnerabilidad, ¿sí? Primero tengo que ser auténtico, primero tengo que estar dispuesto a soportar ciertas verdades que al rato, porque duelen mucho, Carolina, me pasa que me paso a un ser inauténtico y eso me desconecta también de mi parte vulnerable. Entonces, por ejemplo, veamos la diferencia entre autenticidad e inautenticidad. La autenticidad es cuando tú, por ejemplo, estás en una relación de pareja y puedes ir percibiendo que a pesar de que si tú solo estás viendo lo negativo de tu pareja, ¿en qué momento puedes amar a tu pareja? ¿Sí? Si todo el tiempo estás midiendo, si todo el tiempo llevas a tu pareja con una lista para ver si cumple o no cumple, ¿en qué momento puedes amar y reconocer esos momentos de conexión? ¿Sí? No se puede. No se puede, ¿sí? Entonces ves cómo queremos a veces entrar a la vulnerabilidad desde la inautenticidad, pero es que ya ahí hay una desconexión conmigo, ¿sí? Entonces yo te diría que muchas veces estas verdades duelen, ¿sí? A veces de verdad nos afrontamos a verdades que nos pueden doler y dependiendo de qué estrategia utilicemos. Nuestras estrategias de autenticidad, que es, ok, puedo ver que acá hay una hipersensibilidad porque hay una historia que se puede repetir, pero ¿qué duele menos? Seguir con una pareja con la que tú ya ves que de verdad no quieres estar, con la que no hay comunicación, no hay conexión, no hay amor, o prefieres quedarte viviendo una mentira aparente por mucho tiempo, porque el ser auténtico, Carolina, también representa, qué tan dispuesto estoy yo a ver esas verdades alrededor mío. Y por verdades digo generales, porque lo que yo pueda percibir como verdad seguro va a ser muy distinto a lo tuyo y viceversa, ¿sí? Entonces, veamos, muchas veces también en esta parte de autenticidad y inautenticidad se juega mucho roles que traemos inclusive con la familia, o decir, el día que yo sea de tal forma mi cuerpo, entonces me van a aceptar en este lugar. O el día que cuando yo logre por fin ser esta hija ideal o logre hacer todo esto que mis papás quieren que sea, entonces voy a tener un lugar en el mundo, me voy a sentir amada. Pero es que, ¿qué pasa si la verdad fuese de que tus papás crecieron carentes de amor y por ende ellos no pueden darte ese amor? Esa es la realidad para ellos, ¿sí? Ellos así aman. Pero entonces la verdad sería, bueno, esta es la forma en la que hoy ellos, dentro de lo que yo veo en desamor, ¿qué pasa si esa es la única forma, Carolina, que ellos conocen de amar? Entonces tampoco me puedo vincular con ellos, porque si siempre estoy poniendo expectativas de cómo debería de ser esa relación, lo único que hace es que me desconecta muchísimo más de ellos. Claro. ¿Sí? La brecha entre lo real y lo ideal es el espacio que generamos nosotros, porque ahí nos entretenemos, ahí nos perdemos, y es por eso que sufrimos tanto y exigimos tanto. O sea, son como anestésicos, siento yo, que te impiden darte cuenta que quien lo está generando eres tú, desde la mente lo estás construyendo, y por lo tanto te cegas o ciegas a ver que afuera no es necesario que surja ni nadie cambie, sino que quien tiene que cambiar su interpretación eres tú. Y eso te va a dar otro estado de ánimo. Puedes recuperar mínimo la neutralidad, la paz, y después ya viene la felicidad, el gozo y todo lo demás, pero es en nuestro interior donde surge el problema y ahí mismo es donde debe surgir la solución. Exactamente, pero para eso, Carolina, tenemos que otra vez volvernos responsables de esa parte de nuestra vida, ¿sí? Porque muchas veces estamos esperando que la pareja cambie, que el mundo cambie, que todo se transforme, pero yo no transformo nada en mi interior. Entonces, cuando yo no transformo nada desde adentro, solo voy a seguir viendo más de lo mismo una y otra vez. Entonces, quiero que veamos una cosa. Cuando nosotros estamos conectando en esta vulnerabilidad, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Desde la inautenticidad, primero vamos a salir que cuando estamos desde la inautenticidad estamos buscando estrategias constantes para salir del malestar, ¿sí? Por supuesto, el malestar no es cómodo, pero el malestar también tiene sus beneficios. ¿Por qué?
Porque cuando yo estoy dispuesta a pasar por el malestar, quiere decir que estoy dispuesta a trascender esto que me está pasando, ¿sí? Quiere decir que estoy dispuesta a cambiar la visión del mundo o la interpretación que yo le estoy dando a las cosas. Segundo, cuando yo estoy desde mi ser inauténtico, lo único que va a pasar es que si yo estoy todo el tiempo buscando estrategias para evitar el malestar, quiere decir que voy a vivir básicamente la vida entre huida o lucha, ¿sí? Todo huir o luchar contra todo aquello que me genere un malestar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en modo supervivencia, Carolina, lo que haces es que te empiezas a blindar, te vuelves inaccesible. Y cuando tú estás blindado, te vuelves inaccesible para ti y para los demás. Entonces resulta que no puedes amar desde un lugar de inaccesibilidad, no puedes amar cuando te estás protegiendo, porque proteger quiere decir que hay un peligro afuera y que yo tengo que cuidarme, ¿sí? Estoy como en modo de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa? Estas amenazas que tú dices me encanta porque justo son las anestesias que vamos a buscar como estrategias para no sentirlas. Entonces, ¿qué pasa? De repente estoy teniendo un conflicto con mi pareja y en vez de hablarlo y ver cómo podemos llevarlo a cabo, soy de las que entonces mejor corto y de una vez ya no quiero nada porque esto no está funcionando, ¿sí? Siempre estamos como viendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy desde mi ser inauténtico, Carolina, es como que todos los días me ponga los lentes de la vida y adivina qué voy a ver. Voy a ver más de lo mismo, voy a ver más amenazas, voy a ver menos amor, voy a sentir menos amor, porque todo el tiempo me estoy protegiendo y blindando. Entonces, ahorita que ya vimos esto, que me encanta que sea una base para entrar ya a la parte de la vulnerabilidad, es desde dónde estamos conectando con nuestra vulnerabilidad. Porque muchos de nosotros también, la parte de las historias vulnerables, también muchas veces las utilizamos para generar algún resultado. Y eso ya se convierte en una estrategia, ¿sí? Cuando yo te cuento algo íntimo, Carolina, para generar un resultado, ya no estoy siendo auténtica porque ya estoy esperando algo de ti, ¿sí? Entonces, primero definamos desde dónde puedo ver hoy mi vida, desde mi ser auténtica, que es hacerme dueña de mí y de todo, de mis cicatrices, de mis heridas, de los traumas que pude haber experimentado, o estoy viviéndolo desde mi inautenticidad, que es negar esto, negar el dolor, negar que las cosas se transforman y cambian. Y entonces por ahí puedo aprender a conectar con esta parte vulnerable. Entonces ahora ya nos centramos de lleno más en la parte de la vulnerabilidad. Vamos a decir, yo he logrado sintetizar los pilares de la vulnerabilidad en 4 puntos importantes, ¿sí? Entonces, el primer pilar de la vulnerabilidad vamos a decir que es el amor, ¿sí? El amor vamos a entender que es una energía en expansión, vamos a entender que el amor realmente sí nos puede abrir un camino, en el amor conectamos y si yo me veo con ojos de amor, Carolina, y conecto primero con esas partecitas mías que rechazo, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres que en algún momento han sufrido algún tipo de abuso pueden llegar a rechazar mucho la parte de su cuerpo o esta parte de los pensamientos también se puede volver muy densa. Entonces lo que hago conforme el tiempo es para no sentir ese dolor o molestia, lo que hago es que rechazo esa situación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos acercamos a estos eventos, vamos a decirles traumáticos, desde un lugar amoroso, va a ser muy distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo ir paso a paso, puedo ir buscando un acompañamiento, ¿sí? Donde yo me sienta segura, pero lo importante al final es observar, reconocer para poder trascender, Carolina, ¿sí? Esto que te pasó a ti no tiene que ser la condena de vida, ¿sí? Puede ser un evento en tu vida, pero no tiene que ser la condena de tu vida. Entonces, por eso es que el primer pilar de la vulnerabilidad vamos a decir que es el amor, porque cuando yo me doy amor, entonces tengo la capacidad de percibirlo, de reconocerlo, de aceptarlo y de poder inclusive recibirlo por parte de los demás, ¿sí? Algo bien importante con la vulnerabilidad y el amor, Carolina, es que muchas veces creemos que mientras más doy, más amo, ¿sí? No, mientras doy y me abro a recibir, estoy amando. Porque para que algo se mantenga y realmente sea bueno para todos, tiene que ser algo que es en movimiento, ¿sí? Yo te doy a ti, pero también me abro a recibir lo que sea que tú me quieras compartir. Puede ser tu energía, puede ser tu tiempo, puede ser tu escúchate, ¿sí? Entonces, como el primer pilar viene siendo el más importante, porque el amor literalmente me conecta, ¿sí? Me vuelve auténtico. Si yo logro amar cada partecita de mí, inclusive
a amar mis errores, a amar las historias que he vivido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo único que voy a hacer es irlas trascendiendo y ojo, porque estas experiencias nos causan un dolor auténtico en el momento que pasa, ¿sí? Realmente hay un dolor. Pero el dolor realmente tiene una duración muy corta si lo vemos a nivel de emoción. ¿Con qué nos quedamos nosotros? A través de la interpretación que nosotros le vamos a dar a un hecho, es que eso nos va a generar una reacción emocional que le vamos a llamar el sentimiento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que ya no va a ser dolor, nos vamos a quedar viviendo en sufrimiento y cuando tú revives esta historia que te pasó, de lo que sea, de cualquier experiencia que fue dura, ¿qué va a pasar? Todo el tiempo te mantienes en sufrimiento. Entonces, ¿a qué hora trasciendes eso si te estás creyendo esa historia todo el tiempo? ¿Sí? Entonces, ese es el primer pilar. Luego, el segundo pilar vamos a hablar que es el pilar de la empatía. Y usualmente cuando hablamos de empatía escuchamos ponerse en los zapatos de los demás. Sí, pero hay una cosa bien importante. Ponerme en los zapatos no quiere decir que yo soy responsable por la situación de esa persona, no quiere decir que yo tengo que irle a resolver la situación y no quiere decir que yo me tengo que sobreinvolucrar en algo si la otra persona tampoco no quiere, ¿sí? Entonces vamos a entender que la empatía es la capacidad que tenemos como humanos para acompañar a una persona en un momento vulnerable, ¿sí? Para conectar desde la presencia absoluta de una escucha abierta. Cuando nosotros estamos conectando desde la empatía, Carolina, podemos entonces venir y preguntarle a la persona, ¿qué necesitas de mí en este momento? ¿Necesitas que te escuche? ¿Sí? ¿Quieres que te comparta alguna experiencia que tal vez te pueda servir? ¿O simple y sencillamente quieres que te acompañe a través del silencio? Y acá hay un choque, porque creemos muchas veces que esto de ponerme en los zapatos de los demás es como, siento mucho amor por ti, quiero irte a resolver la situación o quiero decirte cómo resolverla, ¿sí? Pero entonces te das cuenta que cuando conecto desde la empatía y la vulnerabilidad, lo único que va a pasar es que yo soy un acompañante, como la otra persona también puede ser un acompañante para mí. Así que un tip que les doy es, cuando vayan a hablar de algo vulnerable o íntimo, primero, sean muy claros con la persona y pídanle qué es lo que necesitan de ese momento, ¿sí? Pídanle, mira, te quiero compartir algo, pero me encantaría que me escucharas. Te quiero compartir algo, pero me encantaría que al final me compartas tu experiencia. O te quiero compartir algo y lo único que quiero es que me escuches y no digas nada. ¿Sí? Se vale. Sí, porque a veces solo necesitas eso. O si son claros y te dicen, quiero conocer tu opinión, ¿tú qué harías en mi lugar? Pero eso no quiere decir, dime qué hago y te juro que lo voy a hacer. Y no, esa es una actitud infantil que no se está sabiendo hacer responsable y esas personas van a necesitar siempre que alguien les resuelva la vida. Y cuando tampoco el que está ayudando conoce, no tiene claras las reglas de lo que es la ayuda y el amor, entonces se echa tuto, se echa sobre la espalda, va cargando al otro para eterna memoria. ¿Por qué? Porque uno lo inutilizas en tu mente, tienes un mal concepto de él, lo crees incapaz e inhábil de poderse hacer cargo de la situación. Entonces, aunque mires, subas los ojos y trabes la mirada, dices, ok, ya. Y lo peor es que todo eso se sale. Y son gestos que duran fracción de segundos, pero así como que pesado otra vez tú con lo mismo, ¿verdad? Y entonces ya te enojas y ya el consejo que das es hasta abusivo y estás irrespetando a la otra persona. Pero ¿qué pasa? Cuando a la persona que tú quiere que tú seas su interlocutor y tú le dices, dime, ¿qué necesitas de mí? Y te dice, no sé. ¿Qué haces? Porque hay gente que ni siquiera sabe. Mira, Andrea, por lo general casi nadie lo sabe, Carolina, porque nadie nos enseñó a hacer estas preguntas. A mí si me decís algo, yo a veces quiero, ¿qué necesito a veces? Que me abracen, nada más. Okay. No que me digan cómo resolver mi problema, que me escuche. Pero sí lo sabe uno. Pero hay gente que dice que no. Cuando te pasa con gente, a mí me ha pasado muchísimo, que también estando a veces en un momento vulnerable, de repente no ves las opciones. Lo que tú puedes hacer es de una forma muy amorosa regalarle las opciones y decirte, ¿qué quisieras en este momento de mí?
quisieras que te acompañe en silencio, ya no son tanto preguntas de la otra persona, sino tú ya se las aclaras como decir, ok, este es el marco por donde vamos a irnos moviendo y me encantaría pedirte si quieres que te escuche, si quieres el consejo, si quieres la experiencia o si quieres el abrazo, ¿sí? Y cuando tú ya le dices eso a la persona es como decir, bueno, no, ya tengo estas 4 opciones, usualmente van a elegir la que primero conecte con ellos. Así que si la persona te dice no sé, también lo puedes invitar a tú mismo, decir, bueno, yo te puedo acompañar de esta forma y de esta forma. Ahora, ¿por qué la empatía es un pilar importante en la vulnerabilidad? Porque aquí tiene mucho que ver también con el tema de la autenticidad, Carolina. Como primero yo aprendí qué es primero la empatía para mí. Segundo, cuando yo quiero ir a salvar al otro, te das cuenta que no puedo ir desde mi ser auténtico porque mi ser auténtico sabe que no puedo ir a salvar a nadie más que salvarme a mí y luego entonces compartir eso con los demás. Pero cuando me prendo desde la autenticidad de creer que yo tengo que rescatar a los demás, tengo que salvarlos, tengo que sanarlos, ¿sí? Te das cuenta que ahí ya me estoy poniendo en una posición superior a ti, porque quiere decir, yo sé cómo tú te debes sanar, yo sé cuál debería de ser tu camino y tu proceso, y entonces ya no estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de ego, ¿sí? Entonces parte también de esta vulnerabilidad es reconocer, otra vez viene la palabra, la responsabilidad que yo tengo en este juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo te resuelvo todo, Carolina, primero, no es mi lugar, ¿sí? Segundo, se va a volver súper desgastante porque es como tú dices, si yo ya estoy acostumbrada a resolverle todo a mis hijos, cuando yo les toque resolver siempre van a venir a mí y a veces me voy a sentir aturdida porque voy a decir, la gran, pero ¿y por qué no resuelven? Porque yo no los dejo resolver. Y tercero, también es bien importante que cuando tú sabes que no es tu responsabilidad ir a curar al otro, le estás haciendo un regalo de vida, porque esa persona va a tener que aprender a través de ese proceso a reconocer qué es lo que necesita, a reconocer qué recursos tiene, pero también aprender de alguna forma, Carolina, a salir de ahí, ¿sí? Entonces le regalamos la experiencia al otro para que pueda aprender muchas cosas y de paso nosotros también aprendemos a saber que las formas de estar para los que más amamos no necesariamente es resolviéndole las cosas, sino es acompañándolos. Y hoy quiero que se lleven esta palabra también, es ir a acompañarte, ¿sí? No a sanarte, no a resolverte, no a curarte. Entonces quiero hacer una distinción entre la empatía y la simpatía, porque casi siempre nos perdemos ahí. Entonces ya dijimos que la empatía es el acompañamiento que podemos nosotros darle a una persona en un momento vulnerable, o viceversa. Ahora, la simpatía es completamente distinto y dime tú, Carolina, si no nos pasa de repente mucho cuando tú estás en un grupo de amigas y de repente viene alguien y dice, quiero contar algo que me pasó y cuenta algún suceso vulnerable para esa persona y empiezas a escuchar que todas le dicen, no hombre, pero si tú tienes que estar agradecida, déjate de estar quejando por eso, o deberías de estar agradecida porque mira, tenés una familia, tenés hijos, tenés un trabajo, te das cuenta que esa información que ella nos provee la utilizamos de alguna forma en su contra porque es como decirle, hey, tú no tienes derecho a sentir esto porque deberías de estás desprestigiando todo lo demás que tienes, ¿sí? Pero a ver, como persona yo puedo tener un día donde me siento gris, un día donde las cosas no me salen como quiero y eso no quiere decir, Carolina, que yo no sea agradecida de la vida de mis hijas, de mi trabajo, de todo lo que tengo, ¿sí? Solamente estoy siendo humano. Entonces la simpatía muchas veces también es cuando alguien nos cuenta una historia y decimos, no, yo necesito hacerla sentir bien, porque eso es lo que te dice tu interior, ¿sí? Entonces lo que haces es que le contás una historia más trágica tuya o de alguien más, para hacerla sentir mejor, como decir, no, hombre, no, pero mira, a esta persona le pasó algo peor. No, porque otra vez no estamos resguardando esa vulnerabilidad que es lo más íntimo de esa persona. Tú no tienes por qué ir a comparar su situación con nadie, tú no tienes que decirle lo malagradecida que está haciendo o lo malo que está siendo eso que ella está experimentando, porque lo único que hace eso es empieza a cerrarnos y a crear barreras entre las personas que nos relacionamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, no, es que estoy muy cansada, solo dormí 3 horas, ay, sí, pero el fin de semana te dormiste todo el día. Te das cuenta cómo hasta el tono cambia. Cuando nosotros entramos desde la simpatía, es como, a ver a quién le fue peor,
O te voy a poner otros escenarios para hacerte sentir mejor, pero te quiero hacer una pregunta, Carolina. Cuando eso te ha pasado, ¿realmente te hace sentir mejor? Que me digan esas cosas así, ¿no? Ajá. No, te estás sintiendo no escuchada, no atendida, así como que lo mejor me hubiera quedado callada, pues. Exactamente. Y es que también, bueno, depende desde dónde hable la persona, porque puedes hablar desde la necesidad de que te escuchen, de la necesidad de escucha, o puedes hablar desde la necesidad de seguirte victimizando, ¿verdad? Entonces, hay gente que quiere, conozco a alguien, y digo yo, Dios mío, y yo caigo en el juego, y estoy hablando de mí, a alguien que la relación conmigo, con ella, como que le muerdo el anzuelo, porque es que dice, me gusta que me regañes, dice ella. Yo digo, no, ¿cómo te puede gustar? Le digo yo, no, uno, no me lo permitas, se me va la mano, le digo yo, no me lo permitas, qué horrible. Entonces, cuando ya me caché, yo en ese juego con ella, porque yo sentía que era como su necesidad morbosa de ser regañada. Y yo de regañarla, ¿verdad? Entonces entras en un juego de mamá-hija que no tiene fin. Y ahora la escucho, cuando ella me dice algo, la escucho y busco con ella más, en más presencia intencionalmente, después de que me sale con su historia, es, ok, ¿y eso cómo te hace sentir? Y otra vez el speech, ¿va? Y solo escucho y escucho y escucho, ¿y qué quieres hacer con eso? Y le vuelvo a devolver la pelota a su cancha, ¿verdad? Entonces ya ella se queda así como que, no, vos decime, no, yo no te voy a decir nada. Yo con gusto te escucho y con gusto te puedo llevar a que encontres dentro de las respuestas. Yo no estoy dentro de vos para saber qué es lo mejor para vos. Y si no empiezas a tomar decisiones más sabias, vas a seguir patinando en el mismo lodazal. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cómo te ves en 1 año, en 5? ¿Qué necesidad? ¿Por qué necesitas sentirte chiquita con esa persona? Nunca he comprendido por qué que te ninguneen de fuera es, te da como que, además de motivo para quejarte, una dosis de algo le debe de dar, no sé qué sea, para que ella no pueda cortar ahí con esas personas que la humillan, diría yo. Entonces digo yo, no, y es básicamente con ella, que es mi amiga desde que somos niñas, que digo yo, no, que esto está mal, y si ella no se da cuenta, me doy cuenta yo, y entonces yo empiezo a poner los límites, y no guardo la distancia, pero porque cuando estoy con ella, que la visito, o viene a mi casa, o coincidimos por teléfono, busco estar muy presente, muy respetuosa hacia ella, para no volver a caer en el juego, Andrea. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que caer en los juegos es bien fácil, especialmente cuando ya tenemos un vínculo previo, como que ya existe una dinámica, ¿sabes? Como que escribimos las dinámicas. Es como que si yo les preguntara hoy, ¿cómo es la dinámica entre tú y tu esposo? ¿Cómo es la dinámica entre tú y tus hijos? ¿Entre tú y tus amigas? Te das cuenta que hay ciertas particularidades que se sostienen como raíces, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Te das cuenta cómo la persona, cuando viene a hacer todas estas preguntas, y vamos a decir desde su ser inauténtico, porque quiere decir que todavía hay una negación o un rechazo a esta persona ante querer ver lo que está pasando, ¿sí? Y muchas veces entonces resulta que nos volvemos las gurús de los consejos, y por eso es que, como decimos, a la gran es que yo me tardo 20 horas hablándole, pero no cambia, pero no corta, o no sé, ¿sí? Como que no pasa nada, no vemos resultados. ¿Por qué no vemos resultados? Porque nosotros le estamos diciendo al otro qué hacer. ¿Y qué pasa si el otro todavía no puede ver eso dentro de sus opciones? Hasta que esa persona no lo reconozca, eso no va a cambiar, aunque tú le dediques 20 horas de speech diario, ¿sabes? No, incluso cuando uno lo ve, voy a hablar de mí, no, para no hablar de nadie. Cuando uno lo ve al principio, que es cuanto más te cuesta salir de esos juegos mentales enredados, ok, ya me di cuenta, pero ¿de dónde saco la fuerza para dar el siguiente paso? O sea, ¿cómo salgo de esto? Y el argumento es, no tengo las herramientas.
tienes las herramientas y todavía te quieres hacer el loco. O sea, quieres seguir patinando en el lodo. Entonces son como pasos pequeños, nuevos espacios que hay que ir generando y construyendo para, no me había dado cuenta. Ok, ya me di cuenta. Ok, ¿qué voy a hacer con esto de lo que me acabo de dar cuenta? ¿Voy a seguir en lo mismo, que es una opción? ¿O voy a empezar a elegir de manera diferente, que es una opción más amorosa? Entonces, pruebo la primera, la segunda opción, que es la opción más amorosa. ¡Wow! El resultado fue diferente. Está bonito esto y no fue tan difícil. Porque el problema es que en la imaginación lo vemos cuesta arriba. Lo vemos imposible, dificilísimo. No, es la mente mandándonos toda esa información saboteadora que es la que complica más la situación que sea que estés viviendo. Cuando tienes las agallas, la valentía para dar ese paso, como tú decías, ser vulnerable es ser valiente. Es entrar con todo, con tu cara de frente y ya no vas valiente con las manos para arriba y viendo, o con palo en mano. No, el valiente va despierto, va atento, tiene mínimo un 180 grados, pero es como lo que les pasa a los que meditan y están presentes 100%. Pueden ver cuando algo viene de atrás y no es que tengan ojos en la espalda, es que están en tanta presencia que otra presencia la perciben rápido. Es como los ciegos. Los ciegos... Que se agudizan. Sí, los ciegos saben. Puedes entrar descalzo, en calcetas y saben quién está ahí. O sea, saben. Entonces, lo mismo sucede cuando empezamos a hacer todo esto. Y de verdad, lo rico que se siente, Andrea, que puedas empezar a ser capaz de ver desde otra perspectiva, a ser capaz de perdonarte por la cantidad de errores que cometiste, la cantidad de años que necesitaste tapar tus heridas con maquillaje o con títulos académicos, o con dinero, o con parejas, o con carros, o con lo que sea. Ves que ya no es necesario, que eso es falsa fuerza, y que la valentía viene de la conexión con tu amor, viene de todo lo que has estado tú describiendo, de ser empático, de ser auténtico, de ser... tú decías al inicio que somos perfectamente imperfectos. Entonces, y eso a mí me encanta. Y lo mismo que nuestra pequeñez, reconocer nuestra pequeñez ante el ser superior, ante el Creador, es a la vez reconocer nuestra grandeza, porque reconocer mi pequeñez significa ser capaz de verlo a Él dentro de mí, y si Él está dentro de mí, eso me hace grande. Entonces, hay una palabra que me tiene desde el principio, y al principio no te la escuchaba bien: inautenticidad, o sea, el no ser auténtico. Decías autenticidad y inautenticidad. Y decía, y la dices y me queda así como una cosa. Digo yo, ¿cuál sería el otra palabra que se le parezca? Entonces dije, falsedad. Entonces me metí a ver en Google falsedad. Falsedad, dice, es la falta de verdad, de autenticidad o sinceridad. Entonces, ser auténtico es ser tú mismo. Con todo lo que tienes, ser tú mismo. Abrazarte con tu polo positivo y tu polo negativo. Entonces, digo yo, el ser falsos, el ego, las caretas, todos los, ¿cómo se llama esto? Los arquetipos y todo lo que no somos, pues. Entonces, digo yo, pues sí, perdemos tiempo, se nos va la vida. Por eso cuando hay una amenaza de muerte por enfermedad, por vejez, por accidente, por lo que sea, pero te sientes amenazado de algo que te puede quitar la vida, ahí viene el crujir y llorar de dientes, ¿verdad? Entonces, el llorar, ¿cómo es? El llorar, el crujir de dientes. Es donde tú dices, no, Dios mío, por favor, no me quites la vida. No le quites la vida a ese ser querido, dame otra oportunidad, te ofrezco. Y viene el trueque, donde dame que te doy.
y diciendo, Jesús, Señor, qué manera más ingrata hemos aprendido de sobrevivir, porque no es de vivir. Entonces, en esa sobrevivencia es una perdedera de tiempo, porque di tú que te entretienes nada más tapando con máscaras tu autenticidad. ¿Qué talito lo que le haces a los demás? O sea, porque no nos basta solo ponérnoslo a nosotros, se la tenemos. Tú enumerabas cuando nos sentimos aceptados, reconocidos, que pertenecemos. Dije, eso es lo vital, eso es lo esencial que necesita un ser humano para sentirse que vale, que es digno de ser amado, ¿verdad? Y después mencionabas las expectativas, los ideales, lo que se espera que yo sea. ¡Ay, Jesús, Señor! Ahí fue donde la balanza se vino diciendo, no puede ser, esto como que pesaba algodón y el otro pesaba hierro. Y entonces dices, pues sí, o sea, cuando empiezas a ver que te empiezan a poner las piezas, cuando el papá que se quiere deshacer del muchachito que está fastidiando, que papá juega conmigo, papá atiéndeme, papá, y le dice, ay Dios, ¿qué hago? Y está con la revista, la corta en diferentes formas, aquí está, arma esto, es el mapamundi. Entonces, ¿qué vas a ver el niño de 4 años o de 5 años? ¿Dónde queda qué país y dónde va qué? Entonces, resulta que al rato ya lo tenía armado el muchachito, y cómo le hizo, es que del otro lado estaba la figura humana, y esa sí la conocía más, ¿verdad? Entonces, cuando conoces al ser humano, conoces el mundo, creo yo, conoces el qué es lo que está pasando afuera, Andrea. Entonces, si nosotros seguimos por la vida siendo dominados por el miedo, porque yo creo que somos en esencia amor, lo opuesto no es el odio, lo opuesto es el miedo. Y si seguimos habitando el miedo como el punto central de nuestra existencia como humanidad, vamos a permitir que lo que por generaciones hemos aprendido siga como de rodada, nada más como en automático. Y ahorita creo yo que esta época que estamos viviendo mundial, esta pausa que se hizo, sirve para darnos cuenta que el miedo de morir, que fue una de las cosas que paniqueó más a la gente, el miedo de no sobrevivir económicamente hablando, hace que te reinventes. O sea, si eres chispudo, te reinventas a lo que sea, no te quedas lamiendo las heridas en el rincón, y hace que veas cuán robotizado estabas, cuán desconectados estábamos, cuánto necesitábamos ser fuertes para hacer las cosas, el doble, triple, quíntuple esfuerzo que había que hacer por las palabras básicas, ser aceptados, ser reconocidos y pertenecer. Cuando te das permiso, Andrea, a hacer tú todo aquel esfuerzo que hacías por gustar, no hay que hacerlo, porque si algo genera magia en el ser humano como arena con imán, es encontrarte en la vida, en tu paso por la vida, con gente que se da permiso a hacer el mismo. Tienen un no sé qué, que tú dices, qué chilera esa persona, qué bonito, qué auténtica, sus sonrisas, sus palabras, así sea mal hablada o así sea muy proper. Entonces es genial, increíble que una persona que tenga tanto permiso a ser ella misma. Entonces lo que nos hemos desgastado buscando llega solito, llega por añadidura. Completamente, Carolina. ¿Y sabes qué pasa? Que queremos ser empáticos, pero no empezamos siendo empáticos con nosotros, ¿sí? Y empáticos con nosotros quiere decir justo cuando algo se mueve o cuando algo ya no nos está funcionando, es poder ver, como tú decías, ahorita en pandemia a todos se nos movió y algunos nos tiramos a decir, bueno, voy a pasar por este malestar que seguro trae muchas cosas atrás. Qué bueno que hoy estoy viendo estrategias que ahorita ya no me sirven, posiblemente antes sí. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están en resistencia a querer soltar eso del pasado? ¿Y cuántas veces no nos movemos por la vida cargando esas historias que nos pasaron en el pasado, ¿sabes? Y haciendo literal nuestra vida alrededor de esa historia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que ver algo bien importante. Tenemos que saber qué parte también
parte vital de cómo nosotros vamos a conectar desde esta empatía y cómo vamos a percibir al mundo, tiene todo que ver con nuestras heridas, ¿sí? Entonces vamos a decir que todos tenemos heriditas desde chiquitos, ¿sí? Hay heridas que se llaman las 5 heridas del alma, que vienen desde que realmente estamos en el estómago de nuestra mamá, y que realmente pasan en nuestra primera infancia. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque nosotros en nuestra primera infancia, nosotros nacemos con una pantalla en blanco, Carolina, y en nuestra primera infancia es que vamos poniendo todos los elementos en los que creemos. Por ejemplo, esto creo yo del amor porque así aprendí yo a través de mis papás. Para mí de repente el amor duele porque mi papá le pegaba a mi mamá, entonces así me acostumbré y eso es el amor para mí, ¿sí? El amor es doloroso, o el amor es imposible, o el amor es muy amoroso y muy cálido. Entonces te das cuenta cómo vas metiendo inclusive el tema de la vulnerabilidad ahí. Porque si en tu casa habían temas prohibidos, ¿sí? ¿En qué momento tú podías hablar de ciertas emociones y estaba prohibido? 2, ¿qué juicios hay atrás de las emociones también? ¿Sí? Porque todo eso lo vamos a poner en nuestra pantalla y al final la película que nos va a correr, especialmente en la vida adulta, es toda esa película de todos esos elementos que nosotros le pusimos. Ahora, cuando nosotros nos convertimos en seres responsables, Carolina, quiere decir que esa historia la podemos transformar todo el tiempo. Yo puedo elegir hoy, veo este componente del amor en mi pantalla que ya no está en blanco, sino está llena de muchas cosas. Pero para poder ir metiendo nuevas cosas y nuevos elementos en esa pantalla, primero tengo que quitar, ¿no? Tengo que abrir espacio para cosas nuevas. Y de ahí viene el primer componente que para mí es esencial y es la observación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hablando de las heridas y de la observación, qué pasaría si nosotros de repente chiquitos estábamos en el colegio y de repente cada vez que había educación física y escogían equipos, a mí me escogían de último, ¿sí? Si pasa una vez, ok, es un evento, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si en ese evento yo interpreté esa situación como una situación de rechazo? ¿Sí? Ok, ya la guardo en la cajita del rechazo. Y luego yo voy a mi casa y entonces mis papás me están contando algo acerca de mis hermanos, pero no me están dando tiempo para preguntarme de mí. Entonces yo percibo esa conversación como mis papás me están rechazando, mis papás no me aceptan, no me quieren. Y entonces, Carolina, cuando tenemos esto, te das cuenta que si nosotros tenemos esta herida del rechazo latente, vamos a tener una hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar atenta en el mundo para ver en qué momento no me vuelve a pasar lo mismo, en qué momento no me vuelvo a sentir así. Y el problema es que cuando tenemos esta cajita, es como que si nos pusiéramos, todos tenemos un detective interno, eso siempre me encanta decir. Si yo quiero ver amor, voy a ver amor porque el detective te va a decir, bueno, eso es lo que estamos buscando. Pero si yo le digo a mi detective, vamos a seguir buscando esta parte del rechazo, ¿sí? Y esto pasa, por supuesto, a nivel inconsciente. Te va a pasar que en las situaciones, con las personas, en el trabajo, en distintas áreas de tu vida, vas a sentir ese rechazo. Y no es que el mundo genuinamente lo esté haciendo, es que yo puedo percibir al mundo desde las heridas que tengo. Y si yo el único lente que tengo ahorita es yo me he vinculado, y cada vez que me vinculan me rechaza mi pareja, cada vez que me vinculo me rechazan mis amigos, cada vez que pasa algo en el trabajo me siento rechazado porque eligieron a un colega y no a mí. Te das cuenta, Carolina, que en ese momento solo le podemos dar la interpretación de esta es la historia de mi vida, ¿sí? Esta es. Y es que con el rechazo, me recuerdo hace años cuando yo aprendí eso, dije, wow, qué diferencia. Porque cuando te rechazan, o tú estás interpretando que te rechazan porque hay rechazo flagrante, o sea, donde más claro el agua, o sea, sí te rechazan. Y que el rechazo quiere decir, no quiero estar contigo. Mientras que el abandono, que es otra herida que tiene mucho la humanidad, es no puedo estar contigo. ¿Qué más daría? Que lo debe pasar mucho a las mamás que trabajan, que quieren, que se van con el corazón roto cuando dejan al bebé chiquito y tienen que volver al trabajo y los dejan en la casa, aunque estén bien cuidados, siendo amados y todo, se sienten malas mamás, porque ese es un pensamiento muy común, el sentirse mala mamá. Entonces, no es pero igual duele, pero uno no se sienta a pensar, no quiere estar conmigo, no puede estar, porque además vas tejiendo con otras heridas. Uh-huh. No me quiere. Entonces, es porque yo no valgo lo suficiente como para que me quiera. Entonces, por eso es que no quiere estar conmigo. O no puede estar conmigo, porque para otros sí tiene tiempo.
Entonces, eso no es justo. Ahí va la herida de la injusticia. Porque si me quisiera, vería de dónde saca tiempo. Y entonces, vamos como poniéndole como cuando hay una torre y hay tirantes de alambre. Cuando tú pones una casa de campaña que les pones para que el viento no se las lleve, o sea, esos tirantes que sostienen, con eso nosotros reforzamos con lo que nos decimos. Y no nos lo decimos una vez, una y otra y otra y otra y otra. Entonces, como tú decías, donde está puesta mi mirada y está puesta mi intención, es lo que la vida me va a dar el regalo de seguir atrayendo para ver si con una no se da cuenta, con 10 a lo mejor sí, no, ni con 10 se dio cuenta, que pruebe con 100, pues, ni con 100, ahí le van 1000. Entonces, porque nosotros vamos haciendo cada vez más grande esa necesidad de manifestación, aquello, y no es que la vida la traiga contra nosotros, sino que somos nosotros los que generamos en abundancia esas situaciones de vida para ver si así despertamos. Y ¿sabes qué pasa, Carolina? Que yo he visto muchísimo esta herida, especialmente la del rechazo, y creo yo que primero tenemos que saber que nadie nos rechaza, ¿sí? Nadie nos rechaza. Yo interpreto que el otro me rechazó, pero el otro, dentro de su mundo de posibilidades, pudo haber elegido irse porque no se sentía bien, que no tiene nada que ver, digamos, conmigo, como en persona, en ser, ¿sí? Puedo decir, bueno, la otra persona no me quiso dar esto, no tiene nada que ver conmigo, porque seguramente es posible que a la otra persona le hayan pasado 1000 cosas en la cabeza. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando le vamos dando poder a estas historias y que todo nos lo vivimos, porque aquellos que tenemos la herida del rechazo y no la hemos reconocido, resulta que hasta que te hagan una medio entrecejo, así que te suban la ceja, decís, no, ya me hizo la cara. Y entonces date cuenta de algo, Carolina. Cuando nosotros empezamos a reaccionar a las heridas, y si por ejemplo tú ahorita me hicieras una cara y yo tengo la herida del rechazo, diría, tal vez esto que dije no estuvo bien. Tal vez Carolina ya no me va a volver a invitar a su programa porque tal vez me equivoqué o no le pareció. Y tal vez a ti te picaba el ojo y pues esa fue la forma en la que tú moviste tu expresión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Se dan cuenta que cuando tenemos estas heridas latentes desde ahí es que vamos a conectar con el mundo. Por eso es tan importante el proceso de autoconocimiento, el proceso de conocernos, de ir sanando, de ir trascendiendo. Pero eso solo nosotros lo podemos hacer. Porque si yo tengo la herida del rechazo y tengo 20 amigas que me dicen, no hombre, André, tú vales muchísimo, pero yo no me lo creo, entonces también me voy a poner en situaciones donde la vida me sigue confirmando lo mismo. Espérame, solo te quiero compartir esto que la semana pasada Judith puso, me lo mandó como la frase del día y fue lo que compartimos en redes sociales, y porque fíjate que entre el rechazo y el abandono, ay Dios mío, podemos hacer, pónganse muchachos, chicas, en la cola de una pierna en cada lado, porque tengo que estar en las 2 filas, en cuál de las 2 me pongo. Entonces me encantó esto porque todo eso tiene que ver con personas. Entonces dice, las personas no se van de tu vida porque no eres suficiente o porque no vales. Las personas se van porque su camino es otro, se transformó el amor, querían algo distinto, vinieron a mostrarte algo que tenías que aprender. Se van por 1 y 1000 razones que no tienen nada que ver con tu valor personal, que es lo que estabas diciendo. Me encanta esa frase, y es que eso es, Carolina. Realmente cuando la pareja se va es que no te dejó, porque miren cómo le ponemos las palabras, lo hacen personal, ¿sí? Es que me dejó o nos abandonó. Uy, ¿sí? Eso está siendo súper duro, súper fuerte. Es que duele, duele si le pongo me, porque si le pongo te, ahí no me duele. ¿Sí? Te dejó, entonces, no es lo mismo que me dejó. Pero inclusive esta parte, nadie nos deja, nadie nos abandona, Carolina, es lo que tú dijiste. ¿Qué pasa si los dos nos fuimos transformando y creciendo en la relación, que ya no tenemos puntos en común, y eso es parte del proceso de la vida, ¿sí? Yo le llamo el juego de las posibilidades. Les voy a regalar este tip para salirse un poquito de este diálogo y esta historia, y es cuando estén diciendo esta persona me rechazó, ¿sí? Me hizo sentir mal, me enojó. Quiero contarles que nadie puede hacerte eso si tú no le das el derecho que lo haga, ¿sí? Es como que te desconectaras de tu poder interno y le pasas el control al otro por fuera para que apache los botones que quiera.
Entonces, primero, nadie puede hacerme nada sin mi consentimiento, ya sea consciente o inconsciente. Segundo, antes de tirarme la historia más dura, más trágica, más dramática, yo te invitaría a que te preguntes qué otras posibilidades existen en esta ecuación que no sea algo personal, ¿sí? ¿Me dejó porque no soy suficiente? ¿O será que se fue porque este ya no era su camino? ¿Será que se fue? Mira la diferencia entre me dejó y se fue, porque el otro elige. Y no es te dejo, es me voy. Le devuelvo al otro su decisión. Se fue y sabrá Dios qué cosa lo motivó a irse. Me dejó es, él no piensa en mí, él es un egoísta. Y yo, entonces viene la serie de justificaciones y yo que te di, hasta canciones hay de eso. Te di la gloria también, te di mi historia, yo todo te lo di, dice una canción de los Galos. Entonces es cuando te vuelcas sobre el otro y te olvidas de ti. Por eso cuando el otro se va, ¿qué pasa contigo? Te deja como colgando en el aire y pierdes como el norte y tu sentido de vida. Pero eso, la responsable fuiste tú. Lo que pasa es que si estás cimentando toda la parte de tu ser en alguien externo, que también, ojo, este hombre o esta mujer que se fueron, también tienen historias, también tienen heridas, también tienen experiencias, están también tratando de vivir la vida de la mejor forma que pueden. Pero imagínate, le estás dando a un ser imperfectamente humano, que ni sabe a veces qué hacer con lo propio, querés que él se haga responsable de lo tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona se va, se te cae el mundo, se te cae todo, se te cae hasta la parte de la identidad. Hay mujeres que dicen, si yo ya no soy la esposa de este fulanito, entonces yo no soy nadie, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, a lo que veníamos es, nosotros le vamos a poner el matiz que querramos a las historias. Las podemos suavizar, podemos volverlas amorosas o podemos volverlas trágicas y, como tú decías, Carolina, vivir en víctimas, ¿sí? Andrea, tú mencionabas entre los pilares de la vulnerabilidad, 1 era el amor, 2 era la empatía, y cuando estabas hablando de la simpatía, ¿ese es el 3 o ese es parte de la empatía? No, aquí seguimos en el mismo, el tercero sería la pertenencia. Ok. ¿Sí? Okay. Que luego, ahorita que termine esto, pasamos para allá. Okay. Entonces, ¿por qué es tan importante que veamos las heridas? Porque según mi herida, así es como voy a querer pertenecer en el mundo, ¿sí? Según mis heridas, así es, va a ser el lugar que yo me voy a ir a dar en el mundo. Y si yo me quiero ir a dar un lugar en el mundo porque aprendí que de víctima me iba mejor entre comillas, porque creo que tengo un lugar, pero imagínense a la víctima, ¿saben qué tiene? Es que renuncia a su poder interno absoluto, ¿sí? Absoluto. Imagínense ser efecto del mundo las 24 horas, los 7 días de la semana, que lo que diga el otro, lo que haga el otro, lo que ponga o quite, va a tener un efecto directo sobre mí. Entonces, ¿a qué estoy tratando de pertenecer? Y otra cosa, Carolina, acá que nos tenemos que preguntar es, ¿estoy dispuesta a pagar el costo de seguir acá? ¿O estoy dispuesta a pagar el costo de irme a chequear mis heridas? Porque al final, ¿el costo cuál va a ser? Esta mujer que dice que su esposo se va o que la deja, se va a vivir esta historia de una forma bien dura, ¿sí? Seguramente hasta contamine a los hijos de tu papá nos dejó. Imagínate para un hijo decirle, tu papá te dejó, ¿sí? Te dejó es, siempre recuérdense que la interpretación va a ir a la parte del ser, ¿sí? No lo vamos a tomar desde la herida que tengamos en ese momento. Entonces, en vez de hacerlo por ese lado, podemos empezar a jugar las posibilidades nosotros también y generar un lugar. Yo siempre he dicho que somos creadores de la vida que queremos, Carolina. Pero yo, para poder crear la vida que quiero, primero tengo que ver desde dónde la estoy creando. ¿La estoy creando desde el amor, desde la curiosidad, o la estoy creando desde el miedo? Porque también, pues, si ya estoy en miedo, por supuesto no estoy tan en creador, sino estoy más en víctima. Entonces, esa es la primera pregunta que quiero que se haga. ¿Desde dónde estoy creando? ¿Desde dónde estoy conectando con el mundo? ¿Desde estas heridas, desde este miedo, desde este dolor? ¿O puedo empezarme a aventurar a ver más allá? No tomarme personal las cosas. Y claro, cuando hay dolor, eso de repente nos cuesta mucho decir, pero ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Qué fría, Andrea? No. Lo que pasa es que mientras más personal quieras hacerte la historia y más quieras recalcar todo lo que te hicieron, ahí también estás diciendo algo importante de ti. Es que me hizo, me dejó. Ok. ¿Y tú por qué permitiste que llegara a eso? 1. 2. ¿En qué momentos tú te faltaste el respeto no respetando tus límites? 3. Cuando tú dices el otro me dejó, ¿en qué momento te dejaste a ti tirada en el camino?
¿En qué momento te perdiste a ti misma? Porque todo lo que yo voy a poner en él, en esta persona, es solo mío y va a ser un reflejo entonces de cómo yo estoy moviéndome en mi mundo interior, que ahí viene ya el tercer pilar, que es la pertenencia, ¿sí? Entonces, como seres humanos, lo que anhelamos es el sentido de pertenencia desde que venimos al mundo, ¿sí? Cuando conecto con mi ser genuino, puedo reconocer mi valor y dejar de ejercer todos estos personajes falsos, ¿sí? Roles o acciones que no son parte de mi esencia. A mí me pasó mucho, Carolina, antes de la cuarentena resulta que me di cuenta todos los roles y personajes que se me cayeron, ¿sabes? Y uno de los roles era la mujer fuerte que todas se las podía. No, yo siempre estoy bien, yo soy fuerte, y te voy a decir que parte de esto fue para mí venir y decir, si yo para poder seguir perteneciendo a este grupo, a este lugar, a esta familia, tengo que hacerlo desde mi ser inauténtica, yo no estoy dispuesta a pagar más ese costo, ¿sí? Porque me sale mucho más caro, ¿sabes? Tener que estar en personajes ficticios. Llega un punto en el que, ¿en qué momento entonces quién sos? ¿Verdad? Si ya no me queda tan claro porque resulta que como esperan esto de mí, entonces, ojo, no quiere decir que tengo que tirar todas mis relaciones. Recuérdense que primero no somos moneditas de oro, no le vamos a caer bien ni todos nos van a querer y eso está bien. Pero será lo mismo decir, yo puedo retirarme de una relación, de una interacción, de un trabajo, porque esto ya no llena mi parte auténtica de lo que yo hoy necesito en mi vida, ¿sí? Y entonces una parte desde la autenticidad sería, Carolina, soltarte, pero no desde el juicio, sino soltarte y liberándote diciendo, cuando yo puedo pertenecer a este lugar, a esta familia, a este trabajo y a esta amistad, siendo quien realmente soy, este es el lugar para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me muestro genuino, invito y abro la puerta a que los demás también puedan mostrarse desde el mismo lugar. Y cuando yo estoy desde este lugar genuino, no estoy juzgando a nadie porque sé que no soy perfecta primero, y segundo sé, bueno, estoy reconociendo quién soy en esencia. Si yo me permito eso con esa misma apertura, Carolina, yo te voy a permitir a ti ser, amar distinto inclusive, comportarte distinto, accionar distinto, en muchas ocasiones pensar distinto a mí. Y lo voy a empezar a dejar de ver como, qué mal lo que piensa Carolina. No, eso es lo que es genuino para ella, aunque yo no lo comprenda, pues eso es lo que es para ella, ¿sí? Entonces, parte de la pertenencia, Carolina, que nunca sea sacrificar, porque esa es la palabra que quiero poner acá, sacrificar nuestra esencia. Si tú tienes que dejar quién eres, porque tu pareja te dio toda una lista que si no eres eso, entonces no eres la mujer para él, ¿qué precio quieres pagar? Seguir sosteniendo este rol que no va contigo, que no conecta contigo, o tomar alguna decisión que sea lo más amoroso para ti, ¿sí? Por supuesto, Carolina, que a veces nos topamos también con decisiones, pues, no necesariamente cuando nos toca tomar decisiones radicales no es fácil, porque nos implica salir de la zona de confort, de lo viejo conocido, pero como tú decías, la vida es tan corta que dejemos de pasar la vida creyendo que le debemos todo a todo el mundo, ¿sí? Que tenemos que agradarle a todo el mundo, que tenemos inclusive que hacer o dejar de ser ciertas cosas que son muy auténticas en mí para creer, y esto es creer, que mi familia me ama, que mi pareja me ama, que mi alrededor me ama. Cuando tú hablas ahorita del soltar, o el dejar ir, que eso es vital para los cambios, no puedes estar agarrado de los dos lados porque no, es como te decía yo, en la cola del abandono y el rechazo, un pie en cada lado, mejor trabajas primero una y después trabajas el otro. Entonces cuando soltamos, muchas veces podemos hacerlo desde el hartazgo, o sea, ya estás harto, ya te cansaste, ya no más, desde el enojo. Y la forma más amorosa, obviamente, de hacerlo es desde el amor, desde la conciencia, desde el decir, aquí esto me encantó, donde que nunca sacrifiques tu esencia. Priorizar, ser honesto contigo y a la vez eso implica ser honesto con los demás. Poner límites, decir basta, y no es irse arrebatado, es irse en gratitud, porque cuando sopesas todos estos espacios, agradeces, empiezas por agradecer todo lo que sí hubo,
todo lo que sucedió, que lo que sirvió, lo que construyó, y después empiezas a clarificar, porque se tiene que hacer con claridad todos los porqués, ya no quieres estar ahí. Y entonces das las gracias, te vas, bendices y puedes en paz ir a dar el siguiente paso, que te vas como con la frente en alto, sabiendo que hiciste y diste lo mejor. ¿Y sabes qué pasa, Carolina? Que a veces estos momentos de arranques, de enojo, que como tú decís, cuando ya llegamos al punto de estar hartos de algo, también es bueno de alguna forma, porque te das cuenta que si no hubiera habido eso que derramó el vaso, tú no te das cuenta que ya no quieres vivir ahí, tú no te das cuenta que ya no es el lugar para ti, y ahí es donde vemos cómo las emociones pueden ser nuestros mejores aliados, porque cuando surge el enojo en una medida proporcionada, ¿sí? Que no sea ira, lo que me va a ayudar es a decir, el enojo es, si esto me está molestando tanto, puedo ir a chequear en dónde quiero poner límites en mi vida, ¿sí? Entonces sí. El enojo es ese regalo de decir, yo me enojo porque siento que algo que yo valoro está siendo transgredido, está siendo arrebatado o está siendo ultrajado, ¿sí? Claro. Ahí es cuando a mí me da el enojo. Claro. Pero te das cuenta que si no se da a través de esta bomba que a veces explota, sí. No hay formas anteriores de salir, porque tal vez, yo te digo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que no, ya le voy a decir, ya no sé cuánto, y cuando sentiste se te fueron 5 años, 6 años, 7 años, hasta que llega tal vez ese momento de ebullición total, donde la olla se destapa y revienta, que no necesariamente es lo mejor. Pero si te muestra y te dice, hoy pude darme cuenta que esto no está conectado con mi esencia, hoy puedo darme cuenta que no estoy dispuesta a seguir pagando este costo, entonces primero me pertenezco a mí para empezar a pertenecer al mundo. Sí. Y bueno, ahora nos vamos con el cuarto pilar, que es la parte de la compasión, ¿sí? Vamos a decir que la compasión es conectar desde nuestra esencia humanitaria con los demás, ¿sí? Cuando yo reconozco que yo como humano he pasado por ciertas situaciones, que he experimentado ciertas emociones, como tal vez que las personas a mi alrededor están experimentando en este momento, puedo dejar de juzgar. Porque Carolina, yo puedo juzgarte y cuando te juzgo dejo de ser compasiva. Compasiva sería, si tú estás pasando por una situación que te ha movido muchísimo, yo en vez de juzgarte y decirte, Carolina, lo que deberías de hacer es esto, yo puedo decir, yo en algún momento también he sentido miedo como Carolina. Yo también no he sabido qué hacer en determinados momentos. Si yo fuera ella, seguramente estaría tomando la misma decisión que ella está tomando, ¿sí? Entonces te das cuenta que lo que hace es que es una mezcla entre compasión y empatía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dejo de juzgar al otro, pero mágicamente, para que eso pase, primero tengo que dejar de juzgar en mí las cosas, porque todo lo que juzgo en mí, juzgo en ti, ¿sí? Y viceversa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos volvernos compasivos? De verdad ponernos, si lo que queremos es empatía y queremos hacernos esto de ponerse en los zapatos a los demás, aquí podríamos decir, si yo fuera esa persona con este nivel de educación, con este nivel de experiencia en la vida, con lo que le ha pasado, seguramente, Carolina, yo estaría haciendo lo mismo que tú. O peor. ¿Sí? Ajá, tú no sabes. Entonces, ¿cómo eso te saca de quererle también ir a dar la clave? Porque la vulnerabilidad no solo es conectar con tu esencia, es permitir que el otro también sea genuino. Y para ser genuino, sí, no siempre nos va a mostrar su parte de colores brillantes y su luz. También nos va a mostrar sus sombras, sus inseguridades, sus dolores, ¿sí? Entonces, para ir ya como haciendo cierre, vemos que los 5 pilares de la vulnerabilidad es el amor, la empatía, la pertenencia y la compasión, ¿sí? Y vamos a agregar un quinto, que es la conexión genuina con el interior y todos los que te rodean, que es la suma de todos. Cuando tú conectas con tu vulnerabilidad desde el amor, desde la empatía, desde la pertenencia y la compasión, lo único que va a haber ahí es conexión, ¿sí? Es eso. Como resultado, ese quinto sería el resultado de los 4 juntos. Solo hay conexión. Reconozco mi valor, reconozco mis talentos, me inspiro y me dejo de comparar. Cada conversación, cada encuentro, cada interacción es genuina, y cuando yo me acepto, me amo y me reconozco, también puedo hacerlo con los demás como un espejo en la vida, ¿sí? Y también me encantaría recalcar
que la vulnerabilidad, Carolina, es bien importante saber una cosa. Digamos que la vulnerabilidad es la llave de la vida, es como un cofrecito de oro, ¿sí? Que nosotros tenemos internamente. Tú tienes la llave, pero ojo, es que también parte de la vulnerabilidad es que no le puedo ir a contar las mismas historias o los mismos sucesos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que no me puede sostener en mi vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, imagínense que yo voy a ir con esta persona a contarle un evento traumático de algo que me duele mucho y esta persona me va a contestar con lo que yo puedo percibir como indiferencia. Te das cuenta que entonces siento que mi vulnerabilidad está siendo de alguna forma ultrajada. Entonces, hay algo bien importante. Yo puedo seguir siendo Andrea auténtica, Andrea genuina, Andrea de estar en mucha apertura para compartir, puedo compartir áreas de mi vida a nivel profesional, pero también en esta cajita de oro, Carolina, guardo lo más importante e íntimo para mí. Y esa llave, ojo, a con quién elegimos compartirla. Somos un libro abierto, pero no todo el mundo tiene acceso a todas las páginas, a todas las historias, ¿sí? Y eso también es bien importante, porque a veces decimos, bueno, si ser vulnerable es mostrarme, entonces voy y le cuento todas mis historias a todo el mundo. No, porque ahí no estás siendo vulnerable contigo. Y la vulnerabilidad también es saber elegir con quién quiero compartir lo más profundo, íntimo mío, en donde se encuentra la parte más profunda de mi dolor, de mis historias que estoy trascendiendo, ¿sí? Porque entonces te das cuenta que cuando tú sabes que es la llave de la vida y que no todo el mundo tiene acceso a todas las páginas, entonces puedes seguir siendo genuina, sí. Puedes seguir estando abierta, sí. Es que no, vulnerabilidad no es sinónimo de te tengo que contar todo. Claro. Por eso decimos, yo hay conversaciones que tengo, por ejemplo, con mis amigas que no tengo con mis colegas, o que no tengo con mis hijas, o que no tengo con mi pareja, ¿me entendés? Porque es bien importante también, hay roles, ¿sí? Y eso también es parte de nuestra vulnerabilidad, es reconocer. Yo no puedo hablar acá como tal vez hablo con mi familia, porque en mi familia tendemos a ser muy bulliciosos y no sé qué. No, hay momentos para todo. No quiere decir que ustedes no puedan ver mi esencia. Mi esencia está, porque la llevo por todos lados. Ahora, la manifestación de mi esencia puede ser distinta. Aquí puedo ser más, digamos, tranquila, más aterrizada, más organizada, más enfocada, pero de repente en una conversación con mis amigas nos podemos ir por todos lados, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿A quién le estás dando esa llave de lo más íntimo para ti? Sí, con eso de que no le puedes decir todo a todos. Me vino, ahí está en la Biblia, si no me equivoco, que dice que las perlas no se hicieron para la boca de los cerdos. Entonces, ¿qué haces con tus tesoros? ¿Dónde los colocas? Es tu responsabilidad. Si las pusiste en la fuente equivocada, no te chíes después de que esa persona como radioperiódico se encargó de decírselo a todo el mundo, hasta con una dosis extra, ¿verdad? De cosas que ni le dijiste, pero que como eso, como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Que eso es lo que interpretó y eso es lo que pasa en la cadena del chisme, porque ya eres parte de un chisme. Pero mira qué irónico. A veces no nos queremos abrir a ser vulnerables porque es nuestra parte como muy sensible de mostrarnos. Pero nosotros también a veces armamos el escenario para que no la destrocen. Entonces, es decir, si acabas de conocer a alguien y hay mucha química y lo que sea, buenísimo, pero ve paso a paso, ve conociendo a esa persona, ¿sí? No le tienes que contar tu historia y tus tragedias de un solo. Esa persona, conforme tú la vayas conociendo, yo siempre digo que la vulnerabilidad es algo que se gana, Carolina. Para que tú puedas abrirte conmigo quiere decir que hay un vínculo de confianza en donde tú me puedes compartir lo que sea que te haya pasado, lo que sea, que yo no te voy a juzgar, ¿sí? Entonces, no seamos contrarios, ¿sí? Abrámonos a la vulnerabilidad, pero también sepamos a quién le queremos compartir lo más íntimo nuestro, con quién queremos compartir esas historias de repente, o esto que estamos pasando hoy en el día a día, o nuestros dolores, o nuestras cosas. No a todo el mundo en todo momento, porque no todo el mundo lo sabe acoger, lo sabe cuidar. Lo va a respetar. Vamos a decir que la vulnerabilidad es como una zona sagrada, ¿sí? Y dice Daniel Javid que hay zonas tan sagradas que es importante que cada persona antes de entrar se quite los zapatos para honrarla, ¿sí? Entonces piensa eso, de esta lista de personas,
¿Puedo ser vulnerable y me puedo mostrar? Sí. Pero ¿a quién le voy a dar la llave de esa cajita que es lo más valioso? No a todo el mundo. Ahí sí te diría que seamos súper selectivos, Carolina. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos la relación entre la autenticidad, inautenticidad, la vulnerabilidad y tenemos los pilares, entonces la pregunta es, bueno, ya sé todo esto y ahora ¿qué hago con esta información? ¿Te ¿Sí? parece si qué hago con esa información tan? Lo dejamos en suspenso. Porque cabal, cuando tú me estás diciendo, bueno, Juan Pablo se queda con su manita levantada donde me está diciendo que vamos a corte. O sea, démosle, así lo dejamos en suspenso. Sí, ¿qué hacemos con todo esto, con todas estas herramientas? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se acciona para que podamos ver esos cambios en nosotros? Hay contenido que Judith nos comparte hoy, es la charla de Juan Pablo Galviria, El poder de la vulnerabilidad. Si lo quieren descargar directamente de Facebook, lo encuentran en Globo 98.9 y en Carolina, la mujer de hoy. Y si se lo quieren pedir directamente para que les llegue a su celular, con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Andrea Morales. El tema de hoy es abrazando nuestra vulnerabilidad. El corte se fue la pregunta de qué hacer con este conocimiento que nos ha dado hoy Andrea sobre la vulnerabilidad, la autenticidad, la inautenticidad y los pilares de la vulnerabilidad. ¿Cómo fusionarlos? ¿Cómo integramos todo eso si lo que queremos es ver cambios en nuestra vida? Adelante, Andrea, hoy sí. Pues mira, Carolina, yo creo que cómo podemos hacerlo es haciendo preguntas. Para mí las preguntas siempre son poderosas porque una pregunta es cuestionar lo que existe previamente y darle lugar a explorar posiblemente algo nuevo o distinto. Entonces yo les voy a regalar unas preguntas, también les cuento, si quieren que les mande el documento, me pueden escribir en mi perfil de Instagram de Haya Conexión y con mucho gusto yo se los puedo hacer llegar, que ahí está un resumen de lo que hablamos hoy y están las preguntas específicas. Entonces, ¿cómo nos podemos empezar a ver es quién verdaderamente soy hoy? ¿Sí? Contesta esa pregunta, apunta. ¿Quién verdaderamente soy hoy? Si hoy me preguntaran a mí quién eres, ¿qué cosas diría? ¿Sí? Y ojo, acá nos vamos a ir fijando cuando escuchen, yo dije quién soy del ser, ¿sí? No del hacer, porque muchas veces quién soy, ay, soy mamá, soy no sé qué, no, quién soy en esencia, ¿sí? Si yo tuviera que describirle a Andrea en 5 viñetas, quién soy desde estados del ser, ¿sí? No tanto solo desde lo que hago, sino desde lo que soy, ¿qué cosas pondría en esa lista? ¿Sí? Eso es lo primero. La segunda pregunta es, ¿quién creo que debería de ser? ¿Sí? Y esto nos va a servir un montón, Carolina, para ir a chequear las expectativas, ¿sí? ¿Quién creo que debería de ser? Y a esa pregunta le vamos a hacer 2 chiquititas más. ¿De acuerdo a quién? Y con esta pregunta, ¿de acuerdo a quién? Es genial, Carolina, porque le damos voz. Por ejemplo, si yo dijera, es que yo creo que yo debería de ser más comunicativa. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo tal vez a mi mamá, que me dice que si yo no me comunico dándole la razón, entonces no. ¿Te das cuenta cómo eso nos hace ver de dónde viene? Casi siempre van a tener vocecitas, ¿sí? Y la tercera preguntita que nos vamos a hacer ahí mismo es quién creo que debería de ser, de acuerdo a quién, y hacerme la pregunta si es eso realmente cierto. Si es cierto que yo debería de ser así para sentirme plena, si realmente debería de ser así. Cuando viene desde la debería, usualmente viene desde el mandato, ¿sí? Si es algo que voy a elegir que permanezca en mí, lo muevo del debería y empiezo a ver si realmente lo soy con la evidencia de cómo me voy moviendo en mi vida. Luego la tercera pregunta es, vamos a ir a explorar la parte emocional. ¿Cómo me siento hoy? ¿Sí? Hoy. ¿Cómo se siente esta emoción? Por ejemplo, que yo dijera, hoy me siento feliz, hoy me siento amorosa, hoy me siento en paz. Buenísimo. ¿Cómo se siente esa emoción en ti?
Ay, es que puedo ver que tal vez les hablo en un tono más suave a mis hijas, que de repente las cosas no me estresan, que encuentro soluciones, ¿sí? Eso es evidencia, cómo se manifiesta esa emoción en mi cuerpo y en mí. Luego, ¿qué me muestra esto que hoy estoy experimentando? ¿Sí? Por ejemplo, con el ejemplo que les dije es cuando yo estoy en paz, lo que me muestra es que las cosas fluyen mejor, que estoy en más conexión conmigo y con los demás. ¿Sí? ¿Me funciona? ¿Sí o no? Sí, sí me funciona y puedo permanecer en este estado. Sería distinto que si dijéramos, hoy me siento con miedo y esta emoción se siente que no me deja, que me aturde, que me nubla los pensamientos, que me desconecta. ¿Qué me muestra este miedo hoy? Bueno, me muestra que definitivamente cuando estoy en miedo me preocupo más, me surgen más situaciones que percibo como problemas y estoy completamente desconectada de todo lo de mi esencia, ¿sí? ¿Me funciona? No. Ok. La cuarta pregunta es, ¿quién elijo ser hoy? Ante esta persona, ante esta situación, ¿quién elijo ser hoy ante mi familia? ¿Quién elijo ser hoy ante mi trabajo? Ante mí misma, ¿sí? Y hacernos la pregunta, ¿quién estoy eligiendo ser hoy me funciona sí o no? ¿Sí? Si es sí, quiere decir, bueno, quiere decir que me conecta. Eso siempre va a ser un elemento bien importante cuando contestemos estas preguntas de me funciona o no, es si te conecta o te desconecta. Si te conecta, te funciona, y si te desconecta de ti y de los demás, no te puede funcionar. Y la quinta pregunta es, ¿qué necesito hoy? ¿Sí? ¿Qué necesito hoy? Hoy necesito un abrazo, hoy necesito una conversación, hoy necesito pausar un poquito, ¿sí? Hoy tengo la energía un poco baja, entonces puedo moverme más suave, más despacio. Y aquí viene por ejemplo, si tú necesitas hoy paz, amor, compasión, empatía, ¿cómo puedo generarme ese estado hacia mí mismo? ¿Sí? Si yo quiero paz, ¿qué actividades, acciones o conversaciones puedo tener que me conecten con la paz, viniendo desde mí misma, yo provocando? ¿Sí? Puede ser que me dé paz meditar, hacer yoga, bailar, ¿sí? Entonces, esas dos son bien importantes, porque esa pregunta los invito a que, si se pueden hacer estas todos los días, van a ir descifrando qué comunes denominadores permanecen, los va a ayudar a identificar en el mundo emocional en qué emociones están viviendo de forma más permanente, ¿sí? Y la parte de qué necesito hoy, siempre estamos buscando algo, Carolina, todos los días necesitamos por lo general algo distinto. Pero cuando yo me pregunto cómo me lo puedo generar, quiere decir que dejo de esperar de afuera y empiezo a generarlo adentro para sentirme así y así poder conectar con el mundo. Y luego entonces que ya nos hicimos estas 5 preguntitas, ¿sí? Ya sabemos entonces desde dónde podemos llegar a conectar desde nuestra vulnerabilidad, desde lo que me está funcionando o no, desde la parte creadora o desde la parte de víctima, ¿sí? Y luego entonces, ¿cómo puedo identificar? Entonces ya sé todo esto, Andrea, ¿y cómo puedo entonces identificar si estoy conectando con mi vulnerabilidad? Ok. Primero, me permito reconocer y experimentar mis emociones. Ese es un paso enorme. Yo no puedo conectar con mi vulnerabilidad si no me estoy permitiendo conectar con mi mundo emocional, ¿sí? No lo rechazo. Cada emoción trae un regalo para mí, cada emoción me puede venir a mostrar algo si es que así elijo verlo, ¿sí? Luego, segundo, ¿cómo puedo identificar? Es tener claridad de mi valor interno, ¿sí? Sin tener que buscar referencia en el exterior. Y esto tiene todo que ver con las preguntas que nos hicimos anteriormente, ¿sí? Claridad, cuando yo tengo claro quién soy, aunque me digan lo que me digan afuera, o me pase lo que me pase. Sí, soy humana, me voy a tambalear un poco, pero hay cosas en esencia que no se van a mover. Y si se van a mover, siempre va a ser para mejorar o para nutrir más. Luego, el tercer elemento de cómo saber si estoy conectando con esta parte mía es compartir mis talentos y experiencias con los demás. ¿Qué tan abierta estoy a compartir eso contigo? Ojo, ¿por qué mis talentos? Porque a veces creemos que cuando le comparto algo al otro me lo va a robar, me va a quitar. Mentira, ¿sí? El otro, aunque te lo robe, te lo quite, nadie te roba, pero aunque tú creas que te lo robó, cuando lo haga es que nunca va a ser igual a ti, porque su esencia y tu esencia son distintas, porque tú lo hiciste de la inspiración y la creación y él lo hizo desde la envidia o de la copia, ¿no? Entonces nunca va a ser igual. Sí. Entonces es bien importante compartir mis talentos y experiencias con los demás. Pueden empezar a hacer esto, por ejemplo, con una amiga, con la pareja, con algún hijo, con alguien que tengan un vínculo, es decir, yo con esta persona le voy a dar la llavecita de esa cajita que dijimos de oro, de lo más íntimo. Pueden empezar a hacer esto con ellos, ¿sí?
compartirle una parte de ustedes. Luego el cuarto elemento es vivir a través de la inspiración y no desde la comparación, ¿sí? Desde la inspiración quiere decir eso que tú tienes, eso que tú sientes, yo también lo puedo sentir, ¿sí? ¿Cómo lo hiciste? La inspiración nos invita a hacer preguntas, Carolina, nos invita a conectar otra vez, ¿sí? Nos conecta. Mira, Carolina, ¿cómo haces esto? ¿O cómo haces para armar la organización de la radio? Sí, no sé. Ahora, si yo me voy desde la comparación siempre me va a desconectar de mí, porque cuando me estoy comparando con el otro, doy por hecho que yo no tengo eso, ¿sí? Carezco de eso. Y la comparación también me separa porque quiere decir que yo tengo que competir por un lugar contigo. ¿Quién es mejor? ¿Quién lo hace mejor? ¿Sí? Y no, la inspiración es que hay un lugar para todos. La inspiración es que podemos co-crear. La inspiración es que si reconozco mis talentos y tú sabes los tuyos, Carolina, podemos armar algo divino para compartirlo en el mundo, ¿sí? Yo no soy dueña de nada, o sea, me refiero a la información. Y entonces, ¿por qué no compartirla, sí? Y luego, el quinto elemento, que es uno de los más importantes, es pedir y recibir ayuda, ¿sí? Porque es bien fácil a veces dar, pero la parte de pedir y recibir sí nos conecta con lo más vulnerable de nuestro ser. Entonces, les invito a que hagan estas 5 preguntas. Yo igual, Carolina, se las voy a pasar a Judith, de repente se puede hacer algún post o no sé. O si lo quieren, ella lo convierte en link y lo sube a las páginas de Facebook. Buenísimo, entonces yo se lo mando para que ustedes puedan tener acceso al link en la página de Facebook. Ahí está el resumen, las preguntas y cómo identificar si estoy conectando con mi vulnerabilidad. Así que, Carolina, creo que ahorita tenemos como mucha claridad por dónde irnos moviendo. Sí. Ya es nuevamente responsabilidad y lo más amoroso para todos es váyanse a chequear, ¿sí? Vayan desde la curiosidad de decir, esto ya no me está funcionando porque sigo viviendo de esta forma, conectando así. Sí, y yo creo que lo dijiste hace un rato hoy en la entrevista, no hemos aprendido a plantearnos las preguntas correctas. Preguntamos ¿por qué? Y no es el para qué, ¿verdad? Entonces, Debbie Ford tiene un libro que se llama Cuando haces las preguntas correctas, algo así, es que se llama. Que me encantó porque cuando planteas lo que sea que quieres tener una respuesta, ya sin, porque ya no le vas a meter justificantes. Dices, ahí están las respuestas, aparecen fácil. Mentira que tienes que ponerte de cabeza, estar en la pirámide 4 del templo de Tikal para que recibas la información. No, ahí están las respuestas. Todas las respuestas están dentro de cada uno de nosotros. Entonces, lo que a mí me funcionó casualmente te puede funcionar a ti o definitivamente no te va a funcionar a ti. A mí lo que me gusta compartir aquí en el programa es de mis experiencias, de mis aprendizajes, de mis metidas de pata. Es el cómo uno es ciego y por eso es que repetimos tantas veces el mismo error o errores que se pueden sumar en calificación muy parecidos a un título, porque yo creo que en realidad, Andrea, son poquitas cosas pasándonos a muchas personas. Entonces, si yo platico de cómo yo lo veía, cómo era que me sentía, qué causas fueron las que he ido encontrando que me produjeron la herida o esa sensación, y ante todo el despertar, el caer en cuenta y el decir uno, wow, nítido, miren, ¿saben qué me di cuenta el otro día? Y se lo relatas, la gente cae en cuenta. Muchas veces cuando estás listo, aparece el maestro. No me digas, a mí leyendo el de Byron Katie, dime el nombre de los libros de ella, llamar lo que es. A ese, ahorita se me había ido. Cuando estaba leyendo ese libro, en una sección, me puse a llorar, encontré de mis heridas algo que jamás yo me había dado cuenta de esa herida, y ese algo que yo no me había dado cuenta me limitaba a no poder sanar. Una vez me lo encontré,
Fue así como, porque te haces carcelero del que te lastimó y necesitas que de alguna forma pague esa persona, y tú eres el prisionero, tú eres el carcelero, tus posturas mentales rígidas son los barrotes, y entonces sácate de ahí, pues. No, es súper, súper revelador. Entonces, cuando estás listo, de verdad, cualquier cosa, una canción, una película, una charla como esta, una conferencia, un curso, un taller, un libro, lo que sea, tú dices, ay, Dios mío, sí, ahí está, ahora entiendo por qué tal y cual cosa. Y eso es súper liberador. Puede darte, si no la solución a tu problema, el primer rayito de luz que te va a ayudar a encontrar dónde está el switch, sí, pues yo buscando en esta pared, aquí en el vidrio, dónde estaba el interruptor. No, pero que sí, cuando me volteé así rapidito en una mirada de ojo de águila, vi que es aquí a mi izquierda donde está el interruptor. Y entonces, aunque se vuelva a ir la luz, o sea, aunque se manifieste la oscuridad nuevamente, yo sé ya tengo una referencia. Entonces ya me voy dentro de mí, puedo presionar el botón y entonces desde dentro puedo generar luz. Cuando tú estabas hablando en la parte de la compasión, nada como que sanes algo triste o fuerte que te pasó para poder saber qué es lo que está viviendo, o por lo menos tener una idea de lo que está viviendo alguien, porque tú ya habitaste esa oscuridad. Tú ya te diste de tropezones, ya caíste de bruces con tus dientes contra el piso. Entonces dices, sí, ya no eres duro para juzgar. Dices tú, a mí lo que me pasa cuando cacho eso es, ay, Dios mío, porfa, ayúdale a que se dé cuenta que no necesite más dolor para poder seguir sobreviviendo y pueda querer buscar ayuda, para que pueda saborear esto de lo que es liberarnos de las caretas, del falso yo, del miedo, de la inseguridad, porque todo lo que no nos produce seguridad obviamente hay una manifestación grande de miedo, porque eso creo yo que en la vulnerabilidad, el no sentir seguridad, que era lo que te decía hace un rato, es la falta de verdad, de autenticidad, de sinceridad, de seguridad. Eso es lo que nos obligamos a ser lo que no somos. Ahí nos perdemos en abismos oscuros horribles, y puede ser para el resto de la vida. ¿Y sabes qué pasa, Carolina? Que eso es como, yo siempre he dicho, la condena de vida o de muerte nosotros mismos nos la ponemos eligiendo todos los días cómo queremos vivir. Mucha gente, inclusive te digo, está tan acostumbrada a una vida dura que en ningún momento disfruta, ¿sí? Y realmente la pregunta es, ¿realmente querés seguir viviendo así el tiempo que te queda? ¿O puedes ir transformando la calidad de la relación contigo mismo, con los que te rodean? Sí. Eso siempre se puede, pero eso únicamente viene a raíz de la decisión y la responsabilidad, Carolina, de caminar el trayecto que toque, ¿sí? A veces queremos llegar a la recompensa o llegar a la meta, pero no queremos hacer el proceso, que el proceso en el camino es donde de repente sí, va a doler un poco salirse de las zonas de confort que no son ni tan cómodas al final, pero por lo menos voy a estar viviendo una vida que va a ir que va a ser más allegada a mi esencia, a mis valores. Sí. Y que sin duda, pues yo creo que parte importante de la vida es la paz y también el disfrute, ¿sí? Si tú no tienes estos elementos, yo te invito a que de verdad te hagas un viaje hacia adentro, veas que realmente, yo que trabajo con mucha gente en terapias individuales, me pasa, Carolina, que de adultos le seguimos echando la culpa a la vida y a los papás. Y quiero decirte que sí, seguramente tus papás hayan sido como hayan sido, estaban haciendo lo mejor que podían con lo que eran, tenían o podían. No te podían dar más porque no tenían más. Pero ahora como adulto es que tú ya eres el responsable de cambiar las historias y la vida. Y bajo qué historias, ¿a qué historias le vas a dar ese protagonismo? A estas historias de dolor o estas historias que puedes trascender. Es decir, sí, yo no te voy a negar que te dolió, porque por eso es que se dice traumático.
pero no tienes que caminar con ese dolor durante toda la vida, sino decir, de este evento me voy a llevar esta lección tan valiosa que me dejó y esto me lo voy a llevar para ir caminando en el proceso que me queda. Ok, tenemos preguntas, ¿te las puedo plantear? Claro, claro. Dice la primera, no sé cómo aprender a ser vulnerable. Siento que cuando me empiezo a abrir en las relaciones doy demasiado y me voy de boca, como dirían en buen chapín. Aunque me digo esta vez despacio, tranquila, conozcamos a esta persona. Y cuando me vengo a dar cuenta ya es demasiado tarde. Y a algunas personas esto los asusta y otros sí se quedan, pero como que empezarán a raíz de eso a sacar provecho. Ahora estoy soltera, pero no sé cómo relacionarme desde la vulnerabilidad. Gracias por tu pregunta. Pues yo te diría que empieces por estas 5 preguntas que hoy les estamos compartiendo. Creo que para poder conectar es primero hacerme la pregunta. ¿Será que voy a conectar con el otro desde mi ser auténtico o desde mi inautenticidad? Porque eso es lo que muchas veces marca el ritmo, ¿sí? Es decir, si tú sabes quién eres, cuál es tu esencia, qué es lo que valoras, no vas a tener prisa de absolutamente nada. No tienes prisa por abrirte con el otro, no tienes prisa de que el otro te vea. No, porque cuando tú eres genuina, ahí lo bonito y eso se convierte en el filtro. El que no pueda ver eso en ti, pues seguramente no se va a quedar por mucho tiempo. Y el que pueda verlo en ti quiere decir que también lo ve en él. Así que ese es un doble regalo. ¿Cómo empiezo a abrirme? Antes de abrirte al mundo, primero ábrete contigo misma en intimidad y decir quién soy hoy, qué es lo que todavía me duele, a qué me recuerda esta historia que estoy viviendo nuevamente con esta posible pareja. ¿Prisa a qué? ¿Sí? ¿Para qué quiero tener prisa en abrirme rápido? Si hoy puedo ver que parte de mi vulnerabilidad es ir paso a paso, porque para que te abras y te conozcan quiere decir que la persona también se ganó ese lugarcito de poder sostener eso ahí, ¿sí? Y si no, entonces quiere decir, a veces queremos las cosas ya, lo que hablábamos, pero si tú sabes desde dónde viene esto, no necesitas nada más que abrirte a tu vulnerabilidad, que es empezarte a ver a ti. Empieza por ti y luego ya te puedes abrir al mundo. ¿Cómo entramos a una relación, Andrea? Amándome yo a mí primero y compartiendo de ese amor que tengo tanto para darme a mí como para disfrutarlo con alguien más, o mendigando amor. El libro de Don Miguel Ruiz de La Maestría del Amor, ay, se lo súper recomiendo. Es un libro tan ameno y tan lindo que le va a aclarar, creería yo, varias cosas desde dónde se está relacionando usted con los hombres. Desde el hambre. Si lees el libro, Don Miguel Ruiz le va a enseñar cómo usted tiene la cocina mágica interna y no necesita ir a mendigar amor. Dice la siguiente pregunta: tuve rechazo de mi mamá desde el vientre. Obvio, ahora a mis 51 años algunas cosas han mejorado, pero no sé si eso tiene que ver que me tomo literalmente todo de manera personal. Si me equivoco en el trabajo, siento que todos me critican y en la familia siento lo mismo. ¿Esto tiene relación? ¿Debo recibir ayuda o puedo hacer ese trabajo sola? ¿Y cómo? Gracias por leerme. Mira, por supuesto que tiene relación, era lo que hablábamos. Cuando nosotros estamos, por supuesto, como decía Carolina, todas las heridas de alguna formita aparecen, pero casi siempre tenemos una o dos favoritas. Voy a decir favoritas porque son en las que estamos usualmente ejecutando la vida. Entonces yo te diría, más que si tú crees y la palabra es me lo tomo todo personal, la pregunta es no decirte qué hacer, sino te preguntaría, ¿te está funcionando vivir así en la vida? ¿Te está funcionando esta parte de sentir que todo es personal, que si cometes un error entonces todo el mundo te juzga? Contéstate. Si tu respuesta es no, quiere decir entonces te invito a que hagas estas 5 preguntas, pero también te invito a que sí te des la oportunidad de un acompañamiento, porque te voy a decir, imagínate que cada vez que vamos en la vida le vamos poniendo una capa de filtro a esas heridas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo 35 años, llevo 35 años de estar poniendo capita y capita y capita que de repente las boto, pero imagínate 35 años de capas de historias. Entonces, según la edad que tengamos, esas son las capitas de vida que le vamos poniendo a las historias.
Entonces yo te diría, sí, vas a poder accesar a muchas cosas con estas preguntas, pero van a haber también otras, puntitos ciegos o el ego que te va a decir, no hombre, si así estamos bien, ¿para qué quieres cambiar? ¿Sí? Entonces, si tu respuesta es que no te están funcionando y te están desconectando de ti, de los demás, de tu propósito, de tu pasión, yo sí te recomendaría buscar un acompañamiento para poder también sentir que estás acompañada por alguien que pueda darte una contención emocional adecuada. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cambio esa idea de que la gente siempre se va? A veces me da miedo el relacionarme porque sé que tarde o temprano se van. Abrazar mi vulnerabilidad es abrazar este miedo que tengo. Ok. Primero, las palabras siempre y nunca son bien peligrosas cuando las usamos, porque todo lo que sale de tu boca entra en tu vida. Y si tú dices que siempre pasa, lo que va a pasar es que siempre te va a pasar, ¿sí? Porque esos lentes te estás poniendo. Entonces yo te diría que sí, abrazar tu vulnerabilidad es ir a ver qué grieta te está reflejando ese dolor de creer que todos se van. Porque entonces abrazar tu vulnerabilidad es irte a la profundidad de tu ser, irte a ese lugar donde todavía hay dolor o sufrimiento e ir a cicatrizar esas heridas, que con cada persona que se replica la misma situación es como que si esa herida se abriera, ¿sí? Entonces, por supuesto, hay una hipersensibilidad que te va a llevar a protegerte y decir, yo me blindo porque yo ya no quiero que me duela, entonces por eso me cuesta el rato dejar entrar gente a mi vida. Pero ¿qué pasa si bajas esta guardia de defensa y mejor te vas a investigar un poquito, te vas a indagar desde la curiosidad? ¿Qué grietita te puede estar mostrando esto que te está generando una hipersensibilidad de que crees que esto que te hacen es personal? Segundo, el juego de las posibilidades, ¿sí? Juégalo. ¿Qué otra posibilidad existe además de decir que me dejan? Existe la posibilidad de que esta persona de repente quería tener un camino distinto, existe la posibilidad de que esta persona de repente un día se levantó y no era la vida que quería, existe la posibilidad de que sean mil y un cosas que no tengan que ver necesariamente conmigo en lo personal, ¿sí? Entonces, sí, abrazar tu vulnerabilidad es reconocer, como habíamos hablado, tanto tus talentos como las áreas que no me están permitiendo conectar, ir, observarlas, reconocerlas y transformarlas. Ok. En la siguiente pregunta dice, buenísimo programa. Yo me vi reflejada antes de que empezara a trabajar en mí y en mi matrimonio. Gracias a Dios, después de la terapia personal y matrimonial, nuestra vida ha cambiado mucho, muchísimo. Aunque aún nos falta, vamos por buen camino. Pero la familia de mi esposo es bastante tóxica. Ellos no reconocen y creo que no reconocerán los cambios que mi esposo y yo hemos tenido. Y es que el problema no es ese. Es que por otro lado mi cuñado y su mujer han tenido los mismos o quizá menores problemas que los que nosotros tuvimos. Pero ellos los usan para chantajear a mis suegros. Y como son ellos los que se los resuelven, nosotros somos los malos. Que a ellos no hay... El asunto es que a ellos no hay que decirles nada, porque por culpa de mi esposo y mía, la mujer de mi cuñado se va y tortura a sus hijos. Y cuando ella regresa, hay que estar como que nada hizo y jamás tocar el tema, aunque lo sepamos. Un consejo. Ok. Primero yo te diría que era uno de los elementos de cómo sé si estoy conectando con mi vulnerabilidad, es que no hay comparación. Primero tú no te compares con la relación del hermano de tu cuñado, porque aunque sea similar o tengan situaciones similares, eso se llama universalidad. Quiere decir que a todos nos está pasando lo mismo en diferentes grados, dimensiones y digamos, y dificultad o no, ¿sí? En ese grado. Ahora, yo te diría que si tú estás percibiendo a tus suegros como personas tóxicas, adivina qué va a pasar. Siempre vas a ver toxicidad. Y ojo, tú no tienes que ser íntimo de ellos, porque eso también es ser vulnerable. Es cuando tú no te sientes bien en un lugar, te puedes retirar pero sin juzgar a los demás. Es decir, me retiro porque esto no va con mi esencia, o genero un distanciamiento donde no tiene que ser tan íntima la relación, ¿sí? Pero yo sí te diría que no tienes que demostrarle nada a nadie. Nadie tiene que reconocer lo que tú y tu esposo están haciendo, porque con que tú, como persona, como mujer, lo reconozcas y que ustedes como pareja lo estén reconociendo, yo te diría que eso es lo que basta.
¿sí? Ahora, lo que creo que está complicando ahí es el factor de comparación. Más que comparar, tú dirías, ¿cómo pueden ellos inspirarme en mi vida y cómo puedo inspirarlos yo? A través de ser lo más genuina posible, ¿sí? Así que mi consejo sería, suelta los juicios, porque ese mismo juicio que estás poniendo en ellos, también lo recibes de vuelta. Sí, ahí lo dijiste tú cuando hablaste de ese pilar, ¿verdad? Que conectar con los demás desde nuestra parte humanitaria, y el clavo ahí es el juicio, está juzgando. Y obviamente desde que usted se siente mejor y a lo mejor desde su corazón usted quiere que ellos también pudieran vivir todo lo bueno que están experimentando ahora su marido y usted, es desde el ataque y el rechazo, desde donde no lo va a poder ver. No lo va a poder ver. Si puede hacer algo por ellos, ore. Si puede hacer algo por ellos, envíeles luz y amor incondicional. Eso es más generoso de su parte hacia ellos, y obviamente están en toda la libertad de hacer o no hacer ningún cambio. A ellos les está funcionando esto de chantajear a los suegros, y todo el mundo y sus alrededores son los villanos y la vida los trae contra ellos. ¿Cómo cambia usted eso? Usted desde fuera no lo puede cambiar. Ellos han de querer darse cuenta de que por ahí no es el camino y que sí existen otras posibilidades, nada más. Y viva lo suyo, viva lo suyo. Le aseguro que hay tanto para disfrutar y seguir trabajando en luz y amor, lo que usted está haciendo con su marido, que no le va a quedar tiempo para andarse fijando en lo que los Inclusive demás yo le hacen. tiraría hoy la pregunta para que la hagas a esta persona que hizo la pregunta es, hoy quiero que hagas una lista de 5 cosas que reconoces que este proceso te ha regalado. A ti como mujer y a ustedes como pareja. Porque entonces te vas a dar cuenta que cuando ustedes reconocen eso y hacen eso algo en sintonía con la vida que llevan, por supuesto va a haber gente que ya no va a estar de acuerdo con las nuevas decisiones, va a haber gente que no va a estar de acuerdo porque cambiaron los roles y ya no haces siempre lo que hacías antes, por supuesto. Pero ese es parte del precio que pagamos al ser auténticos, ¿sí? Y creo yo que es un precio que podemos pagar más que un precio de mantenernos haciendo y siendo alguien que no somos. Ok, alguien más dice, muy buenas tardes, ¿cómo hacer a un lado si los hijos dan más importancia a las convivencias con los amigos que con los padres? Si duele que desde pequeños uno está ahí llevándoles hasta la mano para escribir, cosiéndoles el ruedo de las faldas, tratándolos con amor, y hoy prefieran darle más importancia a los amigos, al igual que los esposos. Si en casa se les espera con casa limpia, comida caliente y una cordial bienvenida. ¿Cómo hacer si le lavan a uno el corazón? Gracias. Pues yo te diría que te replantees para qué estás haciendo todo lo que haces, ¿sí? Si lo estás haciendo para recibir un reconocimiento o más amor de estas personas, te diría que vas a salir decepcionada casi todo el tiempo. Porque cuando yo hago algo con el afán de esperar un resultado en el exterior que tiene que ver con la conducta de alguien más, siempre voy a perder, porque me voy a meter en un ámbito donde yo no tengo el control. Así que eso sería lo primero, replantearte. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué limpias tu casa? ¿Para qué tienes la comidita rica? Es que no es solo para ellos, también es para ti. 1, 2. Recuérdate que en la vida, lo sano, vamos pasando por etapas, ¿sí? Entonces el niño es súper dependiente de la mamá al principio porque son completamente dependientes de nosotros para vivir, comer y moverse. Pero te das cuenta que conforme van creciendo, van alcanzando diferentes niveles de independencia. Esa independencia a mí me parece espectacular, y que especialmente a ciertas edades que viene siendo entre los 11, ahora no sé, puede ser un poquito antes, hasta los 17, 18, 19 años, resulta que el mundo gira. Y lo más importante antes era la mamá y los papás, ahora son los amigos, porque es parte de la identidad de tu hijo. También es parte de la identidad de tu esposo poder tener algo, no solo la pareja, la casa, la familia, sino también es muy sano que ambos tengan su grupo de amigos. Por supuesto, ya tendrá mucho que ver con los acuerdos y negociaciones que ustedes hagan como pareja, ¿sí? Es decir, si acordamos que ibas a venir a cenar y yo te tengo la cena lista y no venís, por supuesto puede haber una molestia, o hacer acuerdos claros. Entonces yo te diría, regálate en cada acto que hagas, deja de pensar que lo haces por los demás, porque después nos puede servir para como cobrar deudas, como cuando le decimos a los hijos, es que tú me debes que yo te traje a la vida, y yo digo, ¿a qué hora termino yo de pagar esa deuda? Nunca, ¿me entendés? Nunca. Entonces, 1 y 2, tu hijo percibe esto en ti.
Y adivina qué pasa, más se aleja, menos interactúa, porque seguro cuando llega que tú le digas, sí, ahora ya no me querés, me lo estoy inventando, sí, no quiere decir que esto digas, pero si tú le dices, no, ya no me querés, estás prefiriendo a tus amigos, imagínate si alguien cada vez que te acercas te dijera eso, yo la verdad es que no me acercaría tan seguido porque sería incómodo. Entonces acepta y abraza los cambios en tus hijos, acepta y ve que estos regalos de la independencia y de elegir otros grupos también es muy sano para ellos y para ti. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las personas que amamos empiezan a cambiar y a transformarse y nosotros sentimos esta sensación de vacío, entonces ahí es donde te invito a que empieces a conectar con tu parte auténtica, que los demás no te llenan. Tú te llenas a ti y eso lo compartes con los demás. Sí, ahí la revisión, Andrea, es donde se puso a sí misma como mujer, como esposa, como amiga, como hija y como mamá. Entonces, cuando no tienes protagonismo tú en tu vida, no estás cubriendo tus necesidades, estás forzando a que otros las llenen. Entonces, ok, no importa ya cómo lo hiciste, ¿quieres seguir sintiendo ese dolor? Esa sensación de no me quieren, hijos ingratos, malagradecidos, que es lo que tú te estás diciendo. Ellos te aseguro que no lo ven así. Si tú les preguntaras a ellos la verdad, no sabemos qué cosas responderían. Entonces es esta que te está doliendo ahorita, es tu momento, es tu regalo del cielo. Es esa oportunidad bendita que tienes a través del dolor, de la soledad y el vacío, y el que te están abandonando, porque es lo que estás interpretando, de que te puedas tener tú a ti, de que te reconozcas, de que te valides, de que te ames, de que te des un espacio. Y entonces fíjate, cuando tú... Carolina, que ¿sí? Cuando alguien dice me siento abandonada, otra vez nos vamos hacia adentro. ¿En qué me estoy abandonando yo? ¿Será que me he dejado a un lado por siempre poner a los demás de primero? ¿Sí? Siempre para adentro, porfis. ¿En qué me estoy abandonando ahorita? ¿Qué cosas que disfrutaba mucho he dejado de hacer? ¿Será que yo también tengo amigas con las que me puedo ir a tomar un cafecito? ¿O eso lo dejé a un lado? Porque todo lo que te choca del exterior solo te checa en tu interior. Es algo que tú no te haces para ti, no te lo estás dando tú a ti. Ok, en la otra pregunta dice, muy buen tema, ¿cómo fomentar la vulnerabilidad en la relación de pareja? Estoy iniciando una relación y me gustaría que esto fuera parte de nosotros desde un inicio. ¿Cómo lo podemos establecer? Gracias. Bueno, yo te diría que la mejor forma de fomentar cualquier cosa de este tema es empezando por ti. Porque muchas veces yo voy a pedir vulnerabilidad, pero ¿será que yo estoy conectada con esa parte? ¿Será que voy conectada desde la autenticidad o inautenticidad? Esa sería la primera fórmula de ir a ver, ¿sí? Y segundo, muchas veces tenemos estos ideales de cómo quisiéramos que fuera la pareja. Yo te invito a que primero indagues en ti, que veas si realmente te estás permitiendo conectar a nivel profundo y desde tu autenticidad, y entonces empieces a ser quien eres. Porque cuando tú eres quien eres, la vulnerabilidad no se platica. La vulnerabilidad no es como un acuerdo de decirte, va Carolina, tú sos auténtica, pero yo también. Pues las dos diríamos, sí, Andrea, dale, tú dale. No, la vulnerabilidad no es un acuerdo entre parejas. La vulnerabilidad pasa en las parejas, pero pasa porque están dispuestos a... ¿Y qué pasa? Si tú conectas con esta pareja desde el principio, desde tu ser auténtico, no desde lo que crees que él quiere ver, lo que vas a hacer es que lo vas a invitar a él también a empezarse a mostrar, ¿sí? Pero que no sea algo, esto no es una conversación de pareja, esto es algo que se da empezando por ti. Porque cuando tú te abres y dejas de juzgar o idealizar a tu pareja y la vuelves humana, resulta que así de humana tú también te vas a ver frente a él. Así que humano y humana, ¿sí? Sí. Y es todo aquello que quieras del otro, que el otro dirija o haga hacia ti, hazlo tú. Hazlo tú. Y entonces, si tú ves que con el tiempo la cosa no checa, no es recíproca, estás en la libertad de evaluar y elegir si quieres seguir ahí. Es como estar sembrando maicitos en el mar y esperar que crezca la milpa, pues, y tú dices, como, ¿para cuándo voy a cosechar elotes? Entonces, no va a pasar. Exactamente.
¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por haber aceptado la invitación. Como siempre, disfruté muchísimo el tema. Gracias porque tú lo explicas de una manera tan amplia, tan clara y tan bonita que aquí me quedo con mi hoja de los dos lados escrita de todos los puntos en versión chiquita que me da tiempo de escribir. Igual te paso las notas de mis cuadernitos, porque tengo como 20, porque este es un tema que me apasiona. Antes de irme, me encantaría, Carolina, recomendarles un par de libros. A ver. Hay una autora que se llama Brené, B-R-E-N-E, Brown. Brené Brown. Y tiene un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad. Esto lo encuentran en libro, pero también lo pueden encontrar en audiolibro. No sé si está en español, pero en audiolibro yo lo escuché en inglés. Y también tiene uno que se llama Los dones de la imperfección. Realmente todos los libros de ella yo se los recomiendo, ¿sí? Yo soy fan de ella, pero creo que hoy que estamos hablando de este tema, estos dos libros les prometo que les van a dar unas herramientas, mucha claridad y pues si lo que queremos es inspirar a los demás a que nos acompañen, pues pueden invitar y escucharlo en pareja, pueden escucharlo, inclusive mi hija adolescente ya los ha leído, también lo pueden leer ellos. Súper recomendada. Y también hay un documental en Netflix de ella. Solo pongan Brené Brown o se meten a YouTube. Tal vez le voy a compartir estos recursos a Judith para ver que si los puede poner ahí en link. Sí. En YouTube existe un que se llama El poder de la vulnerabilidad. Esa es una de sus charlas más importantes, impactantes. Les recomiendo full que vayan a verla. Ella para mí es como la pionera del tema de vulnerabilidad. Y hay otra chava que se llama Malka, déjame ver porque es que tiene un apellido que no me lo... Malka Valovis, ¿sí? Con Vs. Malka Valovis, ella acaba de subir un live con respecto a este tema que también está genial. Estará en las charlas de TED, en las TED Talks, Malta. En Malka Malka creo que no tiene TED Talk, pero Brené Brown sí tiene. Sí, a ella lo he visto, sí, no solo. Brené Brown sí lo tiene. Es tan divertida esa mujer, Brené. La amo, me encanta. Cómo se expone, cómo tiembla, cómo confiesa todos los procesos por los que ella pasó para poder entrar en esa línea después de años y años y años de estudio. Déjate tú que tenía el conocimiento, la aplicación de eso en ella misma. Y deja eso, a mí lo que me inspira de ella, Carolina, es que ella era investigadora, imagínate. ¿Sí? Ella era de data, o sea, de demostrarme aquí esto, y como alguien que venía como mucho desde lo racional, desde los números, desde la medición, de repente acaba en un tema que es la vulnerabilidad. Así que los invito, de verdad que créanme que hasta la historia de ella inspira de ver cómo pudo ir jugando como con estos componentes. Véanla, les va a encantar. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Andrea Morales? Si es en Instagram, está como Aya, es AYA_connection. Y si es por WhatsApp, 5990-8948. Repito nuevamente el WhatsApp, 5990-8948. Hasta una próxima oportunidad, Andrea, que estés bien. Un abrazo. Mil gracias, Carolina, un abrazote. Chao. Bye, bye. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.